Michael Burry, el inversor que predijo todo lo que sucedió en 2008, toda la caída del mercado bursátil, el mayor acontecimiento en el mercado financiero que hemos presenciado en las últimas generaciones de la humanidad, nos ha revelado su cartera en el documento 13F, la cartera que tiene en el segundo trimestre de 2024. Michael Burry, este famoso inversor, cobró mucha fama, ya trabajaba en el mercado financiero evidentemente mucho antes, pero cobró especial fama y relevancia durante la crisis de 2008 precisamente por poder predecirla y utilizar un instrumento financiero que son los CDS para beneficiarse de esta caída. Estos CDS ya os voy avisando de antemano que son simplemente seguros frente al impago, seguros frente a la insolvencia crediticia, al déficit de crédito, para protegerte del déficit de crédito, y podían adquirirlos, que aquí es donde se basa todo, gente que no tuviese inversiones en el país del cual te protegías, de cuyo déficit, de cuya insolvencia te protegías. País, producto financiero, en su caso, en el caso de Michael Burry, fue en el mercado del ladrillo, el mercado inmobiliario. Este producto además es un producto apalancado que funciona exactamente igual que una compra de una opción de venta, es decir, que la compra de un put. Sin ponerme muy técnico para no explicar opciones financieras, significa que tú vas pagando una prima todos los años, vas pagando una pequeña cuantía todos los años y a cambio, si el mercado cae, tú puedes vender arriba. Puedes comprar el producto abajo y venderle a la persona a la que le pagas las primas al precio acordado, que es un precio mucho más alto, y esta diferencia es el beneficio del comprador de los CDS. CDS son las iniciales de Credit Default Swap, es decir, un swap, un seguro, un intercambio de dinero que va a haber si sucede un déficit de crédito, ¿vale? Y este déficit de crédito en el fondo que es insolvencia de crédito, y la insolvencia de crédito a qué lleva a la suspensión de pagos. Por tanto, los CDS, los Credit Default Swap, son seguros frente al impago, seguros frente a la situación de suspensión de pagos. En concreto, Michael Burry utilizó CDS sobre hipotecas estadounidenses. Este inversor se hizo muy famoso por aquel entonces, utilizando este instrumento, prediciendo la crisis de 2008, y hoy en día tenemos su cartera del segundo trimestre de 2024. ¿Por qué no la cartera reciente actualizada a ayer o a hoy por la mañana? ¿O por qué no simplemente la cartera del tercer trimestre de 2024? Pues como es lógico, evidentemente, porque debemos esperar a que finalice el tercer trimestre natural. Esa es la actualización de cartera más reciente que tenemos de Michael Burry. Vamos a pasar a analizar la cartera de este inversor gracias a la plataforma de Whale Wisdom. Vale, pues ya estamos por aquí, ya vemos el nombre de la gestora de activos del fondo de inversión en el que trabaja Michael Burry como gestor jefe, Scion Asset Management, que es como se llama tal cual y conserva el nombre también, que lo habréis visto en la película de La Gran Apuesta. Conserva el nombre evidentemente de este fondo de inversión. Michael Burry después se tomó como un pequeño descanso después de todo lo sucedido, pero bueno, al final ha terminado volviendo y actualmente a día de hoy se vuelve a encontrar en activo. Así que bueno, ya estáis viendo por aquí mediante el documento 13F, como os estoy señalando aquí con el ratón, y como os comentaba antes, estáis viendo las mayores compras, los cambios en su cartera de los activos en los que ha aumentado el peso, y también estáis viendo las ventas. Ya os voy analizando que Michael Burry es un gestor mucho más agresivo, entre comillas, o temperamental que Warren Buffett, al igual que veíamos efectivamente que cuando ha tenido que hacer el propio Warren Buffett una venta grande de acciones de Apple lo ha hecho, pero es que en el caso de Michael Burry estamos hablando de que hace ventas de un 100% de la acción en cuanto no le convence, y ahora precisamente pasaremos a verlo. Nos vamos a Holdings para tenerlo. Precisamente por aquí nos aseguramos que pone segundo trimestre, quarter 2 de 2024, es decir, trimestre 2 de 2024, segundo trimestre, y ya vamos viendo por aquí, bajando un poquito más, toda la cartera que tiene Michael Burry. En concreto, ya os lo voy adelantando también, y os lo he puesto lo primero de todo para que lo veáis. La cartera de Warren Buffett actualmente está compuesta por tan solo 10 activos, que es Alibaba, directamente la competencia de Amazon pero versión Asia, sobre todo China, Shift4 Payments, una tecnológica, Molina Healthcare, una farmacéutica, una empresa de comunicaciones que es Baidu, que Baidu es el Google chino, ¿vale? Ya veis que están teniendo bastante presencia los valores chinos en la cartera de Michael Burry, Baidu directamente y Alibaba, que son por este orden serían el equivalente a Google y Amazon pero versión china. Baidu es el motor de búsqueda, el buscador chino, el equivalente exacto a Google pero en China, y Alibaba, no hace falta ni que lo diga, AliExpress, es decir, el equivalente a la competencia directa de Amazon pero versión china. Esta presencia de valores chinos es algo muy recurrente que iremos tratando en la cartera de Michael Burry a lo largo del vídeo. También vemos JD, otro valor chino, Hudson Pacific Properties, aquí ya nos salimos un poquito, vemos esta adquisición, es una acción nueva en la que se mete Michael Burry, tal y como os estoy señalando aquí con el ratón, que mete en su cartera una empresa de real estate, es decir, de bienes inmuebles, Real, una empresa de consumo discrecional, American Coastal Insurance, Olaplex Holdings, que esta es una empresa de consumos de primera necesidad, es más como una empresa de cosméticos, pero bueno, es primera necesidad, más
cuidado personal y todo esto, muy parecida a Unilever. Y para terminar, otra empresa farmacéutica que es BioAtla. Estas son las 10 empresas que componen la totalidad de la cartera de Michael Burry, tal y como estáis viendo por aquí. Y lo primero que llama la atención, evidentemente, de esta cartera actual de Michael Burry es que está compuesta tan solo por 10 acciones, respetando también bastante el principio de Warren Buffett de la diversificación. Lo primero de todo, está sobrevalorada, pero más importante todavía que eso es que la diversificación en sí no deja de ser una protección contra la ignorancia. Es decir, claro que cuando no sabes lo que estás haciendo, tienes 40, 60 empresas distintas, a ver si diversificando, si una se mete una caída de un 32%, de un 50%, a ver si la revalorización de las 8 o 10 posiciones principales de tu cartera, a ver si compensan esa caída. Es decir, que la diversificación no deja de ser protección frente a la ignorancia. Realmente, para obtener una rentabilidad sustancial vale mucho más tener los huevos en poquitas canastas, pero vigilarlos muy bien. Esto tampoco significa tenerlo en una sola acción, evidentemente que no, pero 6, 8 valores, también haciéndome eco de las propias palabras de Warren Buffett, elegir bien 8 valores en el mercado financiero, mantenerlos toda la vida, es una decisión que indudablemente te cambia la vida. Nos referimos desde el punto de vista económico. Fuera de que esté compuesto solo por 10 acciones y con una presencia muy grande de valores chinos, que ahora también pasaremos a ver en el gráfico, ya que tenemos los tickers, como estáis viendo por aquí, por donde os estoy señalando con el ratón, tenemos los tickers de los valores, así que pasaremos a verlos. Vamos a ver ahora las ventas tan agresivas que ha hecho en toda su cartera, deshaciéndose de un montón de activos, demostrando que Michael Burry es un inversor mucho más temperamental que Warren Buffett. Directamente se ha deshecho de empresas tecnológicas, en el caso de empresas tecnológicas, una, de varias empresas financieras, de unas cuantas empresas de energía y de una en concreto de consumo discrecional, que es Advance Auto Parts. No confundir este ticker con el de Apple, porque el ticker de esta empresa es AAP y el ticker de Apple sería AAPL. Vemos por aquí que se ha deshecho de Citigroup, de la empresa Block, de la tecnológica Block, de Vital Energy, una empresa de energía, de HCA Healthcare. No es tan común en el caso de Michael Burry que se salga de acciones que son de salud, principalmente porque es un sector que se comporta de manera magnífica durante las crisis. En una situación como la que estamos de inminente crisis, estamos a punto de entrar en una. Veíamos también noticias de que Michael Burry apostaba mucho por el oro en este momento, por valores chinos, que vendía bastantes acciones, que es lo que estamos mirando de Estados Unidos, por lo que no es tan común esta venta de una farmacéutica. Pero bueno, aquí la tenemos. También de Sprott Physical Gold Trust, un valor financiero relativo al oro, por lo que esta apuesta por el oro podría haber sido nada más que un trade. Acompañando a esta decisión de inversión, esta frase tan antigua de los mercados de "It's not an investment, it's only a trade". No es una inversión, era solo un trade. Es decir, una posición hecha en el corto medio plazo, a ver si este activo del oro se revalorizaba, y veríamos con esta venta o bien que ha dejado de confiar en el oro el propio Michael Burry, o que ya ha sacado beneficio suficiente y se ha salido. Esta empresa de transporte, otro sector que se comporta muy bien durante las crisis, pero en el que vemos ventas por parte de Michael Burry. Safe Bulkers es la empresa que ha vendido, y luego ya Cigna Holding, una financiera, First Solar Inc., una empresa de industria, Star Bulk Carriers, otra empresa de transportes, la única de consumo discrecional ya la habíamos mencionado, y BP, la gasolinera, la marca de gasolineras, de la que también se salía. Es muy sorprendente ver que Michael Burry vende sectores que se comportan muy bien durante las crisis, ojo, de los que no se ha salido. No se ha salido totalmente. ¿Por qué? Porque ya veíamos que entre sus posiciones seguía manteniendo empresas de consumo discrecional, seguía manteniendo empresas de energía, farmacéuticas, que son sectores que se comportan muy bien. Lamentablemente también las empresas de armas se comportan muy bien durante las crisis, aunque es un sector en el que yo voluntariamente, por ética, nunca invertiría. Las empresas de transporte, las de bienes de primera necesidad, como veíamos que mantenía algún valor en cartera el propio Michael Burry. Empresas de salud, bienes de primera necesidad, empresas de transporte, el oro. Todo esto son sectores que se comportan muy bien durante las crisis. Y luego también empresas de... Entre las empresas, aquí os las enseño, yéndonos a New, a empresas nuevas que Michael Burry mete en cartera, tendríamos la empresa de Shift for Payments, la de Molina Healthcare, la de Hudson Pacific Properties, la de Olaplex Holdings, esta empresa de productos de primera necesidad, y la de BioAtla. Dos empresas que son farmacéuticas, una de productos de primera necesidad, otra de real estate, otro sector más que se comporta muy bien durante las crisis, las empresas de bienes inmuebles de real estate, y una tecnológica, un sector que sufre algo
algo, durante las crisis también el sector más volátil de la economía con diferencia si sacásemos la parte de cripto, pero en la que vemos que este inversor confía y bastante. Todas añadidas nuevas, como estáis viendo en esta columnita de aquí, siendo los pesos respectivamente de un 13,97%, un 13,89%, un 10,49%, un 2,92% y un 1,65%. Compras de paquetes de acciones inmensas, 100.000 acciones, 24.530, 1.144.435, 995.250, 633.959 acciones, tan solo en 5 empresas respectivamente, todas estas cifras. Tan solo en 5 acciones. Y teniendo un peso, esto también es muy importante, de un 40% en su cartera, solo en compras nuevas, lo que delata la confianza que tiene este inversor en estas operaciones nuevas, también mostrando una vez más lo temperamental que es haciendo compras nuevas. Ha puesto un peso en su cartera en total solo con nuevas adquisiciones de un 40% de su cartera, lo que es una locura. Y teniendo en cuenta que también teníamos a Alibaba, os lo vuelvo a enseñar por aquí, con un 21,26% de peso en su cartera. Más de un 20% de peso en la cartera de Michael Burry por parte de un solo valor. Por último también, ahora que os he enseñado la cartera en total de Michael Burry, que la estáis viendo por aquí, os he enseñado acciones nuevas, también os he enseñado acciones de las que el propio Michael Burry se ha deshecho totalmente, ejecutando ventas agresivas. Os voy a explicar ahora mediante qué instrumento el propio Michael Burry compra valores chinos. Porque os extrañará mucho, evidentemente, cuando me escucháis decir que compra valores chinos, y así es. Os puede extrañar porque evidentemente sabréis, es algo más o menos en un conocimiento intermedio muy conocido, que la propia China restringe la entrada de inversores extranjeros. Restringe la entrada de inversores extranjeros siempre y cuando no seas BlackRock o Vanguard, que ahí puede entrar como Pedro por su casa. Vale, para comprar estos valores, y aquí os lo enseño también para que lo veáis, veis que aquí pone, fijaros en el nombre, ¿vale? Alibaba Group Holding Limited, ADR. Este término, ADR, que vemos que este término se repite en todos los valores chinos que tiene Michael Burry en cartera, ¿vale? Lo vemos aquí en Baidu también, el equivalente, como decíamos, a Google en China. Vemos Baidu Inc. ADR, otra vez. Esta empresa, JD.com, que también es China, ADR al final, veis, JD.com Inc. ADR. Y así lo vamos a ver indudablemente en todos los valores chinos que Michael Burry y cualquier otro inversor occidental tenga en cartera, inversor occidental u oriental también, porque al fin y al cabo China restringe la entrada de inversores extranjeros. No queda de otra que verlo así, como un ADR, que son las iniciales de American Depositary Receipt, porque es el único instrumento con el que un inversor que es occidental o que es de otro país que no sea China puede invertir en valores chinos, mediante un ADR, un American Depositary Receipt. Otro país también podría emitir este instrumento y ya no se llamaría American Depositary Receipt, se podría llamar German Depositary Receipt, por ejemplo, si lo emitiese Alemania, pero si ya lo emite el propio Estados Unidos, con la seguridad jurídica que tiene ese país, con los regulados que están sus mercados, y siendo el mercado también que más rentabilidad ofrece, directamente si el inversor más grandote o las instituciones más grandes ya emiten este instrumento, no sirve de tanto que lo emita otro país que no sea Estados Unidos, pero también podría. ¿Cómo funciona un American Depositary Receipt? Algo así como un recibo de depósito americano, más o menos se podría traducir como esto, un título de depósito americano o títulos que están respaldados por depósitos en entidades financieras norteamericanas. Se podría traducir como algo de esto. Vale, ¿cómo funciona? Este instrumento es el que tienen los inversores occidentales para poder invertir en valores chinos. Lo que se hace tal cual es que una banca de inversión estadounidense aparece en China, sabemos que es estadounidense porque fijaros el nombre, American Depositary Receipt, vale, tiene que ser de Estados Unidos. Que Estados Unidos no es toda América, pero me entendéis, solo Estados Unidos. Una banca de inversión de Estados Unidos se planta en China, compra un gran paquete de acciones. Al ser una entidad tan grande, ya China no restringe tanto la entrada de inversores extranjeros. Todo esto, evidentemente, con el permiso del gobierno chino, se compra un paquete de acciones muy grande, se dejan depositadas en esta institución financiera estadounidense que compra este paquete de acciones tan grande, y ahora la propia institución financiera estadounidense emite un título negociable en el mercado, un papelito que se llama ADR, American Depositary Receipt, y cada uno de estos papelitos está respaldado por una acción china. Para Alibaba, por ejemplo, se hace este American Depositary Receipt, este ADR, sobre Alibaba. Es un papelito que emite un banco estadounidense que ha comprado las acciones chinas y las tiene depositadas en su banco. Y ahora te emite a ti este papelito que está respaldado por este valor chino. ¿Que por qué la propia institución financiera no comercia los valores chinos en el mercado estadounidense? Porque esos valores están restringidos. Acordaros que hemos dicho que China restringe la entrada de inversores extranjeros. Esta banca de inversión solo puede comprar estos títulos bajo la promesa de que se va a quedar los títulos la propia banca de inversión, ya luego si eso los venderá en China, cuando recoja también los ADRs, pero se los quedan ellos, ¿vale? No pueden
comerciarlos, porque entonces sería el equivalente a todo efecto práctico de que China se abriría al exterior, el mercado financiero chino. Entonces no se puede. De ahí que una entidad financiera estadounidense compra estos paquetes de acciones tan importantes, tan grandes de estas empresas chinas y luego te emite a ti un papelito por cada valor chino, ¿vale? Que tienen depositados ellos y que tú quieres comprar. Por eso comprar un ADR de Alibaba, de AliExpress, es exactamente lo mismo que comprar una acción de AliExpress, porque está respaldada en todo momento 1 a 1 con una acción de AliExpress, de Alibaba. Se comporta exactamente igual, tiene la misma fluctuación, el mismo comportamiento, ¿vale? El grafiquito es exactamente el mismo y es la manera que tenemos los inversores que somos de fuera de China de invertir en valores chinos. Y sí, funciona exactamente igual que una acción. Es un producto al contado, no es que tú tengas que poner una garantía que es el 20% de la posición o un 10%, no, tienes que poner la totalidad porque es un producto al contado y ya está. Por lo demás funciona exactamente igual que una acción. Así es como funciona un ADR. Y es la manera que tiene el resto del mundo de invertir en valores chinos. Mucha presencia por parte de valores chinos en la cartera de Michael Burry, que entiende perfectamente cuál es la siguiente economía que va a superar a Estados Unidos y se adelanta. Veamos que esta posición en el oro podía ser solo un trade. It's not an investment, it's only a trade. No es una inversión, era solo un trade. Puede ser perfectamente. Lo vemos posicionado en real estate, en farmacéuticas, también sin embargo deshaciéndose de sectores que funcionan muy bien durante las crisis. Y de verdad muy interesante la cartera de este inversor y las decisiones de inversión que está tomando ahora por último. Muy interesante. Seguiremos al pendiente de la cartera de Michael Burry. Ya tenéis la actualización al segundo trimestre de 2024 de la cartera de Michael Burry. Como os digo, seguiremos al pendiente para hacer también la actualización en caso de haber cambios al finalizar el tercer trimestre natural de 2024. Bueno, venga, en el vídeo de hoy vamos a hacer la revisión de cartera actualizada al segundo trimestre de 2024 de George Soros. Vamos con ello. George Soros se ha hecho una figura muy polémica en los últimos años, más todavía en la última década y último lustro, los últimos 15 años. Un inversor odiado por muchos, amado por unos pocos, sobre todo por sus vinculaciones políticas. Es un inversor sobre el que las malas lenguas, o no tan malas, dicen que George Soros está detrás del plan para el colapso de Occidente. Un inversor muy polémico, que no es de gracia precisamente para el inversor retailer, para el inversor pequeño, ni tampoco para los votantes, que sí se enteran más o menos de lo que está ocurriendo. Vuelvo y repito, las malas lenguas dicen que es el financiador que está detrás junto con Rothschild, que ahora por último Jacob Rothschild había fallecido. Bueno, para el que no lo sepa lo comento, había fallecido este año y seguramente le haremos la actualización de cartera también actualizada al segundo trimestre de 2024. Sería su última cartera, ya que ya no se encuentra con nosotros. Y si queréis también que haga el vídeo de la última cartera de inversiones de Jacob Rothschild, podéis suscribiros aquí debajo y darle un buen me gusta al vídeo. George Soros también se hizo famoso en su momento por tumbar el Banco de Inglaterra, precisamente hundiendo la libra esterlina. En esa época todas las divisas seguían un sistema de correlación por el que no podían variar más que una desviación típica, lo que se llama en estadística la desviación típica, por encima y por debajo del resto de divisas, y abrían un poquito más el abanico con el dólar. Pero aún así todas las divisas de los países en teoría desarrollados tenían que estar dentro de un intervalo del que no se podían salir. Esta manipulación de la divisa se hacía directamente desde el Banco Central, comprando esa divisa cuando bajaba mucho su cotización y vendiendo esa divisa, vuelvo y repito, todo desde el Banco Central cuando la cotización de esa divisa subía mucho. Es decir, cuando la divisa estaba débil o fuerte respectivamente en comparación con el resto de divisas. En un momento dado de crisis en el Reino Unido, el Banco Central se vio obligado a comprar mucho de su divisa para subir la cotización de la misma con respecto a las demás y respetar esta especie de sistema por el que se veía fluctuando a las divisas dentro de un intervalo, dando como esa imagen de Snake in the Tunnel, de serpiente en el túnel. George Soros aprovechó y pidió prestada muchísimas libras esterlinas, muchísimas unidades de la divisa de Inglaterra. Viendo este movimiento también, este movimiento que se lo hizo saber Stanley Druckenmiller a George Soros, que la gente se piensa que el cerebro que había detrás de esa operación era George Soros y no, era Stanley Druckenmiller. George Soros cogió todas estas divisas prestadas y las vendió en el mercado de divisas, en el mercado Forex. Alentados también por esta posición tan grande de un inversor tan importante como George Soros, que ya lo era por la época, muchos inversores también de instituciones hicieron lo mismo. Y unas ventas tan masivas hicieron quebrar al Banco de Inglaterra porque por mucho que intentó comprar no pudo evitar una caída tan grande, no pudo recomprar. Y así es como George Soros quebró el Banco de Inglaterra. Explicado muy por lo alto, tengo que ir muy rápido porque el vídeo no trata de eso, pero para que tengáis la explicación. A partir de ahí ese sistema de serpiente en el túnel, de Snake in the Tunnel, se cerró, pero a día de hoy ya os voy adelantando que siguen estando las divisas correlacionadas totalmente porque son nada más y nada menos que el producto financiero más manipulado que existe. Junto con todo esto, también recordar que George Soros ya a día de hoy es un señor muy entrado en edad, es alguien muy anciano por lo que le ha dado el relevo de todas sus operaciones
y de la gestión de su fortuna a Alexander Soros, a su hijo. Aquí hay un problemilla, y es que el padre quería dominar la política a través de la economía, partir de la economía y terminar dominando la política. El hijo está siguiendo el camino al contrario. Quiere dominar primero la política y desde la política dominar la economía. Ese es el motivo por el que al final no les terminará saliendo el Eso ya os lo voy adelantando, pero teniendo ya toda esta situación, la explicación de la situación actual de George Soros y de por qué se hizo famoso durante toda su carrera, además de por ser un magnífico inversor, fuera de la opinión personal que tengamos de él, muy mala y muy acertada, vamos con el análisis de su cartera de inversiones, gracias a la plataforma de Whale Wisdom. Vale, ya estamos por aquí y como estáis viendo, Soros Fund Management LLC, estamos viendo el instrumento financiero, el fondo de inversión que utiliza George Soros para invertir en el mercado financiero. Como estáis viendo por aquí, os lo señalo con el ratón, actualizado al segundo trimestre de 2024 efectivamente y gestionando actualmente 5.565.794.990 dólares, con una concentración, y aquí nos lo indica, de un 31,38% de su cartera en tan solo 10 activos. Ya os voy adelantando un poquito menos de peso, aunque ya de por sí sea, que Michael Burry y que Warren Buffett. Recuerdo que Warren Buffett tenía hasta hace nada, hasta esta venta del 44% de las acciones de Apple, tenía prácticamente la mitad de su cartera en un solo valor. Y el propio Michael Burry es que directamente ya no es que tenga, como tiene George Soros, un 31,38% de su cartera en 10 activos. No, es que solo tiene 10 empresas en su cartera. Como veis por aquí ya estamos viendo algunas compras, el top compras y el top ventas de la cartera de George Soros. Directamente el ETF, no me quiero adelantar, pero bueno, el ETF más grande del mundo, que emula, no es ningún secreto, a cuál va a ser al índice bursátil más famoso del planeta, que es el S&P 500, y el ETF más grande que emula al S&P 500 es el SPY, el ETF más grande directamente. Amazon, AstraZeneca, esta farmacéutica, aunque lo que tiene adquirido sobre Apple es una opción de venta, es decir, está pagando unas primas, por ejemplo, anualmente o semestralmente, él ha comprado una opción de venta, es decir, la opción de venderle a otro por si acaso que el mercado baje. Poder comprar al precio de cotización cuando el mercado baje, tal y como esté el precio de las acciones de Apple, y venderle al precio acordado a la persona a la que le paga las primas. Muy interesante este movimiento sobre Apple que tiene George Soros. No me quiero adelantar, pero bueno, ya que estaba viendo put, os lo voy explicando, ¿vale? Un put es una opción de venta y un call es una opción de compra, ¿vale? Venga, nos vamos a Holdings y ahora sí vamos a ver su cartera al completo. Vemos por aquí, tal y como os comentaba, directamente el ETF más grande del mundo, el SPY, sobre el que tiene 450.000 acciones, porque no olvidéis que un ETF al fin y al cabo no deja de ser un fondo que cotiza en el mercado, que tiene un peso de un 4,40%, es una adquisición nueva. Luego tiene una especie de nota de propiedad sobre una empresa de automóviles que tiene un 2,56%. Aquí no nos pone el sector, yo me voy a concentrar un poquito más en las acciones que están cotizadas en el mercado. Luego vemos por aquí también la adquisición de una opción de venta por si acaso que el mercado caiga, que es un ETF sobre bono corporativo, sobre bonos de empresas, es decir, sobre deuda de empresas. Este ETF lo que hace es comprar bono corporativo, se hace acreedor de empresas. A medida que las empresas van demostrando solvencia y van pagando esa deuda, este ETF sube, se beneficia de que tiene beneficios, valga la redundancia. Y lo que ha comprado George Soros es un put sobre este instrumento. Es decir, que si el precio de este instrumento cae, de este ETF, él va pagando unas primas a la otra parte con la que realizó ese put, esa opción de venta, por si acaso que el mercado caiga, y cuando caiga puede comprar abajo al precio de mercado de cómo esté este ETF para automáticamente en el mismo momento venderle al precio acordado con la persona a la que le paga las primas o con la otra parte del contrato al que le paga las primas. Ya digo, mucha presencia de opciones de venta en la cartera de George Soros, ¿eh? También directamente en el mismo ETF que os comentaba antes, en el mismo fondo cotizado que es el más famoso del planeta, que emula al S&P 500, que es el SPY. Como veis en el comienzo del nombre pone SPDR, dejando claro que es un instrumento emitido por la gestora de activos State Street Global Advisors. Todos los instrumentos, todos los ETFs que empiecen por SPDR están emitidos por la gestora de activos State Street, al igual que los que ponen iShares y Shares están emitidos por BlackRock. También hay otro grupito de ETFs que son los que tienen, por ejemplo, el ticker de XLV, MLV, todos esos LVs, esos ETFs que tienen como en común varias consonantes, tienen un ticker de 3 consonantes y 2 de ellas los tienen en común. Vale, esos son los emitidos por Vanguard. Yo aprovecho y enseño un montón de cosas mientras analizamos la cartera de George Soros. Tiene comprada una opción de venta también sobre el SPY y directamente la de Apple ya la hemos visto. Tiene aquí de AstraZeneca un peso en su cartera de un 3,44% de esta farmacéutica
farmacéutica, de West Rock, que es una empresa de máquinas de planta, para operarios de planta, una empresa de materiales, pero más para industria, para fábricas, que hacen máquinas para fábricas, vaya, de Google también, opciones con derecho a voto porque son las clase A, un peso en su cartera de un 2,99%, algún tipo de nota de propiedad de una empresa llamada Wayfair, ya digo, yo me voy a concentrar un poquito más en las empresas cotizadas en el mercado, de Axonics, una empresa farmacéutica que recibe un 2,14% en peso en su cartera, más put sobre Costco, sobre el supermercado Costco, que es un supermercado que tiene una membresía que tú pagas mes a mes y gracias a esa membresía te puedes hacer cliente del supermercado. Vale, ¿por qué se pagaría una membresía si podemos ir a otros supermercados que directamente no nos hagan pagarlo? Porque Costco es un supermercado especialmente barato, sobre todo para algunos productos. Un supermercado más pensado para compras de primera necesidad. Un supermercado cuyas acciones se han revalorizado mucho en los últimos meses y en los últimos años también en el mercado financiero. Una empresa que lo hace muy bien, muy favorita y una de las niñas de sus ojos de Charlie Munger, que en paz descanse. También le haremos un vídeo a la revisión a su última cartera antes de que nos dejase. Pero vamos viendo muchísima presencia de puts. También vemos de Liberty Broadcom, clase C, acciones sin derecho a voto, un peso en su cartera de un 1,37%, una empresa de comunicaciones, de Baba, de AliExpress, de Alibaba. Una ADR es un instrumento a través del cual los inversores que no son de China pueden invertir en valores chinos o en valores de un país que restrinja la entrada de inversores extranjeros a esa economía, por el que una entidad financiera estadounidense se planta en China o en ese país que restrinja la entrada a inversores extranjeros, compra un gran paquete de acciones de una o de varias empresas, deposita esos títulos, esas acciones en la misma entidad, en su entidad financiera, en la entidad financiera estadounidense, y luego emite unos títulos que son los ADRs. ADR son las iniciales de American Depositary Receipt, y estos títulos que se negocian ahora sí en el mercado estadounidense están respaldados uno a uno con la acción china. Se mueven exactamente igual, son un producto al contado y por lo demás funciona exactamente igual que una acción. No es que pongas un 20% de garantía sobre tu posición total o un 10%, no. Tienes que poner el precio completo que te pide el título. ¿Por qué? Porque es un producto en contado. Comparte este título en común con Michael Burry. Michael Burry también está dentro de esta empresa, también la tiene en su cartera. Y ya empezamos a ver por aquí algún call, es decir, alguna opción de compra. Una opción de compra sería lo contrario. Como lo tienes comprado, tú vas pagando unas primas para poder comprarle. Si el mercado sube, poder comprarle al precio acordado del contrato a la persona o a la otra parte a la que le pagabas las primas, al precio acordado en el contrato, y luego ir automáticamente a vender esas acciones en el mercado al precio al que cotizan en el mercado, declarando una expectativa futura por su parte en esta empresa de automóviles, en la empresa de Rivian, que fue en su momento tenía la expectativa también de ser como una empresa competencia de Tesla, una cotización que está sufriendo un poco, pero bueno, aquí tenemos también esta opción financiera, la compra de esta opción de compra en la cartera de George Soros. También lo mismo con TLT, que es directamente el ETF de los bonos del Tesoro estadounidense, vencimiento a 20 años, y como veis en el inicio del nombre pone iShares, tal y como os indiqué antes, dejando claro que es un instrumento emitido por la gestora de activos BlackRock. Los que empezaban por SPDR son de State Street y los que empiezan por iShares son de BlackRock. Alguna nota más declarando que tiene propiedad sobre esta empresa. Tenemos este ETF de semiconductores de Vanek, el SMH, con un peso de un 1,22% en su cartera, y ya como nos indican en esta parte, la cartera de George Soros estaría compuesta por 251 activos para ser exactos. ¿Qué es lo que ocurre y por qué no miramos más? Porque como estabais viendo, ya el peso que tienen esos valores es demasiado bajo, porque incluso hemos llegado hasta analizar un 1,22% de peso en su cartera, el peso que tenían algunos valores de estos, es decir, no nos vamos a parar a analizar los valores que tengan un peso de un 0,14, de un 0,06, porque eso es más que nada para tenerlo, porque bueno, dan un poco de dinero, vale, pero realmente lo que importa son las posiciones grandes, que son las que hemos visto. Nos vamos con las nuevas adquisiciones, pinchando por aquí en New, vemos 58 adquisiciones tal y como nos indican por esta parte y 25 mostradas en esta página. Tendríamos que ampliar un poquito más o irnos a siguientes páginas para verlo. Estos puts y estos calls, estas opciones de venta y opciones de compra, con los pesos que habíamos visto, adquisiciones muy recientes siendo las posiciones principales en su cartera, teniendo una rotación de cartera en este último trimestre. Una rotación de cartera es cuando tú cambias los activos de tu cartera. Si por ejemplo un inversor, un gestor de fondos que trabaja en Wall Street o en la City de Londres tiene una rotación de cartera anual de 3 veces, significa que cambia los activos de su cartera, modifica los activos que componen su cartera 3 veces en el año. Todas estas posiciones nuevitas ya las habíamos mirado, alguna presencia también, ya veis, de un 0,59%. Es que este es el motivo por el que no seguimos mirando más para abajo, porque ya son pesos chiquitísimos. De alguna acción china de JD, que es una ADR, si no me equivoco, efectivamente, como estáis viendo por aquí, jd.com Inc. ADR. Para poder invertir en este valor chino tienes que adquirir
un ADR, un poquito de Apple, pero es que tiene un peso de un 0,38. Podemos ver directamente alguna acción que tenga un peso de un 0,02. No vamos a estar perdiendo el tiempo mirando eso. Vamos a mirar cómo se sale directamente también de calls y de puts, es decir, de opciones de compra y de opciones de venta, sobre todo en presencia de empresas que son tecnológicas, anticipando por tanto una crisis, porque saca de su cartera cualquier instrumento financiero, ya sea una opción de compra, una opción de venta o directamente acciones ordinarias de empresas del sector tecnológico. De toda esta salvajada de activos no perdona ni uno. Por eso os quería enseñar en concreto la sección de ventas totales, y para que veáis el peso que tiene sacando de su cartera todos estos valores tecnológicos, alguna empresa de telecomunicaciones y de consumo discrecional con bastante menos peso, pero sobre todo el sector de la tecnología, que se despide prácticamente de la cartera de George Soros. Y ahora sí nos vamos con las posiciones que ha reducido y no vendido totalmente. Os quería enseñar en un primer momento solo las vendidas en su totalidad para que veáis cómo no perdona ni una. Pulsando en Add It To para ver las inversiones en las que aumenta su peso, es decir, inversiones en las que ya estaba metido, pero aumenta todavía más el peso que ese valor tiene en su cartera, es decir, está comprando todavía más unidades de esos títulos cotizados, en este caso acciones, o adquiriendo opciones de venta, adquiriendo puts sobre estos productos. Casi quintuplicando su posición en Axonics, en esta empresa farmacéutica, alguna empresa de finanzas por aquí también, y ahora sí reduciendo su peso en cartera, aún así con ventas bestiales de Google, un 38,62%, ya digo, vendiendo muchas tecnológicas, de Amazon un 26,46%, una salvajada de venta, empresas de materiales industriales, soluciones industriales y de elaboración de maquinarias para fábricas, y por supuesto también no es de extrañar para nadie entidades financieras y alguna de tecnología que estamos viendo por aquí debajo. Ventas a millones y millones de acciones. Pues bueno, es una cartera que nos está dejando claro, nos está mandando el mensaje de constante de que se está preparando para una crisis. Fuera de que en alguna empresa puntual como Rivian tenga adquirida una opción de compra, ya ha comprado una opción de compra para poder comprar, esperando por tanto con expectativa futura a que suba el valor para poder ejercer la opción de compra ante la persona o entidad a la que le paga las primas, poder comprarlo al precio acordado y luego venderlo a la cotización que tiene en el mercado esa acción de Rivian. Operación que no tendría sentido si bajase el mercado porque perdería dinero, solo tiene sentido si sube y por tanto declarando una expectativa alcista sobre este valor. Pero claro, con muchísimas compras de opciones de venta sobre otras tantas empresas, dejando claro por tanto que va a comprar cuando el mercado baje, va a ejercerle esa opción a la persona o entidad a la que le paga esas primas, adquiriendo esos productos al precio de cotización en el mercado cuando el mercado baje y ejerciendo la opción de venta para poder venderle al precio acordado en el contrato. Es una cartera perfectamente preparada para un mercado bajista, que las caídas se vienen, por lo menos bajo el punto de vista de este inversor. No olvidemos uno de los más importantes de toda la historia de Wall Street. Este ha sido el vídeo del análisis de la cartera de George Soros. Vamos a hacer la revisión de cartera actualizada al segundo trimestre de 2024 de nada más y nada menos que la gestora de activos, la gestora de fondos más grande del mundo, que es BlackRock. La famosa gestora de fondos liderada por el ejecutivo Lawrence Fink, más conocido en el mundo de la inversión como Larry Fink, es el protagonista de hoy, la gestora de fondos más grande de todo el planeta, a la que muchos han llegado a dar un alcance de hasta el 17% del Producto Interior Bruto mundial, lo que es una auténtica BlackRock, conocida por muchos como la empresa que es la dueña del mundo, cuyos tentáculos se extienden por todo el planeta, y que tienen una homóloga que es Vanguard, otra gestora de fondos de Estados Unidos que es la segunda más grande del mundo, y recordad que la accionista mayoritaria de BlackRock es Vanguard y la accionista mayoritaria de Vanguard es BlackRock, por lo que en realidad es la misma empresa. En realidad estas instituciones, como también sabréis muchos, no podrían haber existido sin el apoyo del gobierno estadounidense, porque de hecho nace su fortaleza, su fuerza inicial, nace por todo el apoyo económico que le da el gobierno de Estados Unidos. Las facilidades para adquirir y gestionar activos, es decir, que cuando estás invirtiendo en BlackRock o en Vanguard, exactamente igual que cuando estás invirtiendo en el S&P 500, lo que estás haciendo no deja de ser invertir en el gobierno de Estados Unidos. Si alguna de estas empresas literalmente no pasase por el aro de Estados Unidos, ni siquiera existiría. ¿Y cuáles son las empresas que se hacen fuertes? Las que pasan por el aro y tienen una tecnología que le conviene al
mismo gobierno estadounidense. Lo que haces cuando inviertes en BlackRock o en Vanguard, al igual que cuando inviertes en el S&P 500, no deja de ser tener tu confianza depositada en la fuerza del gobierno de Estados Unidos. No os olvidéis también de que BlackRock tiene una presencia muy importante en el mundo de todo lo que tiene que ver con cripto, en el mundo de las criptomonedas, hasta el punto, y os doy unos datos característicos, la patente de la que nacen los procesadores que van dentro de las maquinitas que minan Bitcoin es de BlackRock. Además, por si esto fuera poco, las mayores mineras del mundo, y no olvidéis que el negocio de la minería al final se lo reparten 8 o 9 mineras, no hay más, incluso en muchos periodos 6-7 mineras, son las que tienen realmente 70-80% del minado de Bitcoin a nivel mundial, y estas mineras también están gestionadas por BlackRock, pertenecen a BlackRock, y sin duda en el caso de que no pertenezcas directamente a esta gestora de fondos, esta misma gestora es la que lleva la voz cantante dentro de tu minero de Bitcoin. Os invito a que investiguéis un poquito más sobre este tema. Ya sin añadir más datos, conocidísima esta gestora de fondos, la gestora de activos más grande del mundo, vamos a analizar su cartera gracias a la plataforma de Whale Wisdom. Actualización de la cartera de BlackRock a la finalización del segundo trimestre natural de 2024. La cartera más reciente que tenemos de ellos. Vale, pues como estáis viendo por aquí, nos lo indica en su documento 13F, tal y como os comentaba, actualizado a la finalización del segundo trimestre natural de 2024, tal y como os estoy indicando, gestionan actualmente, y atención a la cifra, ¡qué locura!, gestionan 4 billones de los hispanohablantes, es decir, millones de millones, un 1 seguido de 12 ceros, 4.418.304.733.920 dólares. Un número que a mucha gente le podría haber costado directamente hasta leer, por no decir comprender, porque ya son cifras que se escapan hasta del entendimiento humano. Es una auténtica locura. Tienen una concentración de cartera en sus 10 primeras posiciones, tal y como os indico, del 27,22%, y aquí os lo muestro con el ratón por encima, 27,22% tan solo en 10 activos, lo que es una barbaridad. Su posición más grande, la posición más grande en la cartera de BlackRock, así nos lo indica, está en Microsoft, de la que mantienen en cartera 553.976.307 acciones. Por aquí vemos en el top compras y en el top ventas que realmente no hay grandes cambios. Vemos por aquí que aparecía algún put y algún call, es decir, alguna opción de venta y opción de compra que tienen en cartera, pero mayoritariamente ya os adelanto que la presencia en la inmensa mayoría de casos es de valores en contado, es decir, de acciones ordinarias. Y como vemos, realmente los cambios no hay muchos cambios. Un cambio de un 0,85, 0,27, 0,26, un 1,31. En el top compras de Nvidia, la venta más grande directamente, como vemos, es un 0,15, que han vendido una parte de la posición que tenían, de la opción de compra que tenían sobre el ETF que emula al S&P 500, como estáis viendo por aquí, el SPY, que es el ETF más grande del mundo. Y ahora, pinchando en Holdings, nos vamos a lo interesante, a la cartera, que ya la estáis viendo enterita, de BlackRock. Efectivamente, tal y como nos decían, primera posición Microsoft. Ya vemos de entrada en las primeras posiciones de la cartera, ahora enseguida os lo pongo de nuevo, era solo para comentaros la presencia protagonista del sector de la tecnología. Esta es la primera característica súper llamativa, como la tecnología domina el mundo, demostrado en que las primeras posiciones de BlackRock, de la gestora de activos, la gestora de fondos más grande del mundo, es de tecnológicas. Lo estamos viendo por aquí: Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, Meta, Google, todo empresas que se benefician de la tecnología. Y vemos de Google tanto acciones clase A como acciones clase C. No olvidéis que las acciones clase B, que es por eso que no aparecen aquí, son las reservadas a los propios empleados de Google. La diferencia entre las acciones clase A y las acciones clase C es que las acciones clase A tienen derecho a voto y las clase C no. Son acciones sin derecho a voto. Pero es la misma, siguen siendo acciones de Google exactamente igual, y que de hecho cotizan a precios idénticos. Primera posición, ya os lo había comentado, 553 millones de acciones de Microsoft, con un valor a mercado de 247.599.710.152 dólares, es decir, un cuarto de billón, tal cual, billón de los hispanohablantes, no lo que los angloparlantes llaman un billion, que es un 1 seguido de 9 ceros, 1 por 10 elevado a 9, no, nuestros billones, que son los buenos de verdad, los de los hispanohablantes, es 1 por 10 elevado a 12, es decir, un 1 seguido de 12 ceros, 1 millón de millones, con un peso en su cartera de un 5,60, y como veíamos antes en el top compras, habían aumentado un poquito su cartera, tampoco muchísimo. Antiguamente tenía un peso en su cartera, este valor, de un 5,35, y hoy en día de un 5,60, adhiriendo a su cartera prácticamente 8 millones de acciones, para terminar teniendo las 553 millones que tiene ahora, manteniendo
esta posición en cartera desde el tercer trimestre de 2007 y teniendo un peso dentro de la empresa, un accionariado del 7,39% de Microsoft. El 7,39%, prácticamente el 7,5% de Microsoft está en posesión de BlackRock. Y luego también habría que mirar lo que pertenece a Vanguard de Microsoft, porque no os olvidéis que os decía también al principio que Vanguard y BlackRock en el fondo son la misma empresa, porque el máximo accionista de Vanguard es BlackRock y el máximo accionista de BlackRock es Vanguard. Segunda posición, presencia de la tecnología increíble, totalmente dominante, y llama mucho la atención ver a Nvidia como segunda posición por encima de Apple. Una empresa que hace 8 años no tanta gente conocía Nvidia, por no decir prácticamente nadie. Tenías que ser una persona muy entendida del mundo de la tecnología y ya vemos que la gestora de fondos más grande del mundo y más importante tiene como segundo valor en cartera a Nvidia, ni siquiera a Apple. Apple estaría el tercero. Una empresa que hasta no hace tantos años no conocía prácticamente nadie. Apenas una década. Sí, pero es que estamos hablando de competir contra Apple. O sea que no ser una empresa conocida o no tan conocida hace tan solo 8 o 10 años y ahora estar compitiendo y superando a Apple en muchos aspectos es una locura. Para que nos demos cuenta cómo en el fondo el corazón de toda la tecnología que nos rodea, recordando que es la tecnología la que reina el mundo, el corazón de toda la tecnología son los semiconductores. Y los reyes del diseño de semiconductores, porque luego se manda a TSMC, que es la fundición que está en la isla de Taiwán, realmente lo que hace Nvidia es el diseño de los chips y se ha convertido también ahora por último en la reina de la inteligencia artificial. Ya, pero es que para entrenar inteligencias artificiales te hacen falta centros de datos y adivinad qué, te mandan muchas gráficas, porque la gráfica es el componente de hardware que hace mejor las tareas de entrenamiento de inteligencia artificial, y lo que hay dentro de las gráficas a su vez que son semiconductores. ¿Quiénes son los reyes de los semiconductores? Los que emiten los mejores diseños. ¿Y quiénes son los reyes de emitir los mejores diseños? Nvidia. Y ahí es realmente donde reside el valor de esta empresa. 1.839.270.238 acciones con un valor en total a mercado de 227.223.445.280 dólares, con un peso en cartera del 5,14%. Aquí sí aumentando en casi 17 millones de acciones su posición, porque antiguamente tenía un peso en la cartera de BlackRock de un 3,83 y poseyendo ya de la totalidad de la empresa de Nvidia un 7,5%. Aquí sí toca el 7,5%. BlackRock tiene el 7,5% de Nvidia, lo que es una barbaridad. Luego ya sí llega Apple, tercera posición, por encima de las 1.000 millones de acciones, 221.000 millones de dólares de posición, con un peso de un 5% en su cartera, antiguamente de un 4,15%, aumentando su posición en más de 9.500.000 acciones, poseyendo un 6,43% de Apple y manteniendo estas posiciones desde el tercer trimestre de 2007. Cuarta posición, Amazon, ya digo, muchísima presencia de empresas tecnológicas punteras, un peso de un 2,83% en Amazon, un valor a mercado de su posición de 125.000 millones. Luego nos encontramos en quinta posición, no por ello menos importante, a Meta, la reina de las redes sociales, 161 millones de acciones, valor a mercado de la posición de BlackRock en Meta, 81.000 millones de dólares, un 1,84% de peso en la cartera de BlackRock, poseyendo el 5,92% de Meta. Un 5,92, es decir, prácticamente un 6% de Meta, lo posee BlackRock. Segundo trimestre de 2012 es la fecha desde la que mantiene esta posición y la aumenta, como vemos. Luego, sexto y séptimo puesto en el fondo de la misma empresa, lo podríamos tratar como sexto puesto porque total es la misma empresa igualmente. Vemos un cierto interés aquí en la compra y venta de acciones respectivamente, comprando acciones con derecho a voto y vendiendo acciones sin derecho a voto, lo que manifiesta un interés de la propia BlackRock en tener voz y voto en la junta de accionistas de Google. No os olvidéis que en el fondo el organismo que toma las decisiones grandes de verdad y el rumbo de la empresa es la junta de accionistas, no el director ejecutivo. Al contrario, el director ejecutivo tiene en cuenta y debe hacer las decisiones que la junta de accionistas lleva a cabo. Valor a mercado de su posición en total en torno a unos 140.000 millones, lo que es una locura de peso, superando el 3%, de hecho yéndose prácticamente al 3,20% de peso en su cartera. No olvidéis que debemos sumar ambos valores, porque es la misma empresa, al fin y al cabo, acciones con y sin derecho a voto, pero bueno, pasando al 3,2% aproximadamente, poseyendo un 13,5% de Google, un 13,5%. ¡Qué locura! Es decir, gobierna prácticamente con autonomía total. Ya sabemos que detrás de Google está BlackRock, porque si tienes el 14% del accionariado de una empresa, nada más que por tener una posición tan grande, el resto de accionistas te sigue y vota a favor de las decisiones que tomas tú en la práctica
única totalidad de casos, por lo que quien gobierna a criterio detrás de Google es la propia BlackRock. La reina actualmente, incluso por encima de Johnson & Johnson, en acciones que son farmacéuticas o en empresas de salud realmente, vamos a denominarlas así, Eli Lilly con el ticker LLY, con un valor de su posición a mercado de la posición de BlackRock en esta empresa de 59.600 millones, teniendo un peso en su cartera de un 1,37 y un 7% del accionariado total de la empresa. Nos encontramos Broadcom, otra empresa de semiconductores, 54.000 millones, bueno, 55.000 realmente, 55.000 millones. Como siempre, y aquí está claro, tenemos que irnos al bando de la gente que sabe, nos encontramos entre sus principales posiciones. Puesto 9 realmente sería puesto 8, ya que Google ocupa dos posiciones por sus acciones con y sin derecho a voto, pero es la misma empresa, así que puesto número 8, Berkshire Hathaway, aquí sí, como nos lo indica BRK.B, indicando que son las acciones clase B de Berkshire Hathaway, es decir, acciones sin derecho a voto. Luego JP Morgan, en la parte también de las finanzas, la famosa firma de inversión. Tesla, aquí nos encontramos a prácticamente la totalidad, si no todas ya las he mencionado, de las Magnificent Seven. Estarían Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Google, Tesla y Nvidia. Pues sí, tienen las 7, las Magnificent Seven: Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Google, Tesla y Nvidia. Luego nos encontramos United Health con posiciones muy parecidas por encima de los 37.000 millones. De hecho, Tesla por encima de los 37.500 millones de dólares. United Health, otra empresa muy clave dentro de la salud. Curiosamente no nos encontramos a Johnson & Johnson, nos encontraríamos a sus dos competidoras principales, Eli Lilly y United Health, pero a Johnson & Johnson de momento no, aunque bueno, ha sido decirlo, scrollear un poquito y ha aparecido por aquí debajo, es decir, presencia en el sector farmacéutico sin ningún problema. Un ETF que emula el core del S&P 500, es decir, las acciones principales, concentrándonos muy bien por tanto en las Magnificent Seven, en Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Google, Tesla y Nvidia. Aquí tenemos un ETF que emula el S&P 500, un valor a mercado de su posición de 36.000 millones, por encima de los 36.000 millones, de ExxonMobil, la petrolera más grande de Estados Unidos directamente, y creo que es la segunda más grande del mundo, a lo mejor la tercera por detrás de PetroChina y de Saudi Aramco, que Aramco sí que seguro que es la petrolera más grande del mundo, eso sí que no cabe duda, pero ahora me deja duda de si PetroChina será más grande que ExxonMobil. Si no me equivoco y estoy hablando de cabeza, sí lo sería, por lo que Exxon estaría la tercera. Las dos empresas de tarjetas de crédito con el ticker V y MA, Visa y Mastercard respectivamente, posiciones ultra parecidas, ya digo, un peso en su cartera de un 0,76 y un 0,70, 33.000 millones y 30.000 millones, posiciones que son inmensas, son grandísimas. El supermercado Costco, Procter & Gamble, aquí vemos un poquito más de presencia también de empresas de productos de primera necesidad, ya que Costco también está muy orientado a los productos calidad-precio, es un supermercado con precios bastante más bajos, competitivos, tienen la estructura de negocio tal cual de un supermercado, tener márgenes muy pequeños y mucha rotación de producto, es decir, vender mucho y reponer mucho muy rápido, y es un negocio que trabaja a volumen, tenemos muy poquito beneficio pero un volumen inmenso, y claro, aunque tengamos unos beneficios muy chiquititos, vendemos tanto que al final el margen neto que nos queda es una monstruosidad, es decir, la estructura de libro tal cual de un supermercado, ya digo, orientado sobre todo a productos de calidad-precio, a precios competitivos, precios bajos y diferenciándose un poquito de Walmart en este sentido. Nos encontramos otra empresa de salud que es Merck, HD, Home Depot, ya digo, empresas que nos suenan a mucho. Home Depot realmente sería como lo que en España vendría a ser el Leroy Merlin, más o menos. Sería como el equivalente, ¿no? Un Leroy Merlin, un Obramat, uno de estos. Aquí Abbvie, otra empresa de salud de la que en su momento el rey de la inversión, Warren Buffett, el mejor inversor de toda la historia, tuvo una posición en la que confió muchísimo, enormísima en Abbvie. Empresas ya más de tecnología como es Adobe, la empresa de los PDFs, de Photoshop, del famoso editor de vídeo de Premiere, y Netflix, una empresa nada temerosa en el caso de BlackRock, una gestora de fondos que apuesta totalmente por las tecnológicas. Y ya bueno, como estáis leyendo, os lo indico por aquí debajo, es que tiene 5.481 valores en cartera. Voy a volver a repetirlo por si alguien no lo ha entendido. 5.481 valores. Señores, 5.000 valores. De hecho, camino a los 5.500. O sea, es que literalmente cuando decimos que BlackRock son los dueños del mundo, es que no es casualidad. 5.500 valores. Para ser exactos, serían 5.481. Nos vamos a los miles de valores. Si cada página nos enseña 25 valores, nos iríamos a las 200 páginas que tendríamos que revisar. Bueno, algo que es un sinsentido porque de todas maneras, recordad que, y os lo enseño también, ya los últimos valores que estábamos viendo tienen por debajo de un 0,5% de BlackRock. Ojo, que ese 0,5%
20% siguen siendo 21.300 millones, 21.400 millones, ¿eh? Cantidades que evidentemente no son para nada despreciables, pero aún así, como los valores más pequeños que veíamos ya se quedan en menos de un 0,5% de peso en su cartera, estar revisando ya valores tan pequeños y alargar un vídeo innecesariamente no tiene sentido. Aquí tenemos la cartera de BlackRock entera, directamente lo que más llama la atención. Todas sus posiciones grandes de verdad directamente son acciones ordinarias y algún ETF que emula está indexado totalmente al core del S&P 500, es decir, a las acciones principales dentro del S&P. Si ya de por sí tendríamos una concentración ya declarada totalmente limitada a 500 empresas, no, ya directamente se han ido a un ETF que emula el core del S&P, es decir, la parte principal, ya ni 500 empresas, sino la parte principal de esas 500. No veíamos la presencia de opciones de venta y opciones de compra. Recordad que cuando compramos opciones de compra vamos pagando unas primas y, como bien da a entender el nombre, opción de compra. Esperamos a que el mercado suba y ejercemos entonces la opción para comprarle. Recordad el nombre, opción de compra. ¿Comprarle a quién? A quien le pagamos las primas. Yo tengo el derecho de ejercer esta opción, por eso te he pagado las primas, para tener este derecho de comprarte a ti al precio acordado. E inmediatamente, en cuanto le compro al precio acordado a la persona a la que le pagué las primas, voy al mercado y vendo con el precio que tiene actualmente este producto en el mercado tal cual. Solo tiene sentido, por tanto, que yo compre una opción de compra cuando tengo una expectativa alcista en el mercado. Y por tanto, el que me vende la opción de compra, ¿qué expectativa tendrá? A que el mercado baje, porque así yo no voy a ejercer esa opción de compra, porque ¿para qué le iba a comprar a él si en el mercado está más barato el precio? Y la opción de venta es al revés. Yo voy pagando las primas, fijaros por qué, escuchad el nombre, opción de venta, por la opción de venderte. Yo pago esas primas para tener el derecho a ejercerte a ti la opción de venta, porque tengo una expectativa bajista en el mercado. Por eso luego, en cuanto el precio baje, yo voy y lo compro en el mercado, digo que te ejerzo la opción de venta a la persona o entidad a la que le pagué las primas y entonces te vendo a ti en el precio acordado en nuestro contrato. Y tengo ese beneficio automáticamente. He tenido una expectativa bajista, voy y compro en el mercado al precio de mercado, obviamente, y automáticamente te ejerzo la opción, esta opción de venta que tenía, que es la opción de venderte a ti a un cierto precio, aprovechando que el mercado ha bajado, y tengo este beneficio automático. Y el que me vende la opción de venta, adivinad qué expectativa tiene, la expectativa alcista de que va a cobrar solo las primas y yo no voy a ejercer, porque ¿para qué me vas a ejercer la opción de venta si puedes ir al mercado y venderlas más caras? Así es como funcionan las opciones de compra y las opciones de venta. Ya digo, lo tengo que explicar muy rápido. No veíamos la presencia de estas opciones como si nos enseñaban las posiciones al principio del vídeo, pero eso es porque está entre las posiciones más bajas por lo menos que las últimas que hemos visto. Esta ha sido la cartera de BlackRock, interesantísimo, y es que tienen una cartera nada más y nada menos, os lo voy a volver a enseñar, porque yo también estoy alucinando igual que vosotros, de 4 billones, señores, billones de los hispanohablantes, es decir, millones de millones. 4 billones 418 mil millones. No, pero es que estos tíos, y encima tienen la indecencia de tener concentración en su cartera, hasta el punto de concentrar más de una cuarta parte de su cartera, tal y como nos indican aquí, en las 10 primeras posiciones. Bueno. Tienen la indecencia de haber cometido este acto, de encima tener concentrada su cartera. En 10 posiciones tienen la cuarta parte de una cartera que está compuesta por 5.481 activos. 4 billones 418 mil millones. Es que son de verdad los dueños del mundo. Bueno, espero que este vídeo les haya gustado mucho. Esta ha sido la revisión de cartera actualizada al final del segundo trimestre de 2024 de BlackRock. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hacer la revisión de cartera actualizada al último trimestre natural finalizado, que es el segundo trimestre de 2024 de la gestora de fondos Vanguard. Literalmente los dueños del mundo. Lo primero de todo, la primera aclaración que hay que hacer sobre Vanguard es que es exactamente la misma empresa que BlackRock. ¿Por qué? Porque el principal accionista de BlackRock es Vanguard y el principal accionista de Vanguard es BlackRock. Si buscáis información por ahí, veréis que BlackRock tiene en torno a un 8%, un poquito más, del accionariado de Vanguard, y en torno al mismo porcentaje de propiedad tiene Vanguard sobre BlackRock. Es decir, a todo efecto son la misma empresa, han hecho una simbiosis total, y para los que os suene a poco un 8%, que sepáis que en las juntas de accionistas los que tienen en torno a ese porcentaje gobiernan a criterio propio, porque solo por tener una posición tan grande, otros accionistas de la empresa se van contigo y por una cuestión de arrastre terminas beneficiándote de muchos más votos, de inversores más pequeños que ven como un inversor grande creen la decisión en la que tú estás votando para la empresa. Por este motivo también veréis que el propio BlackRock o la propia Vanguard mandan más en el Banco Santander, por ejemplo, por tener un caso de España, de donde soy yo, que la propia Ana Botín. De hecho, cuando Larry
Larry Fink está delante, Ana Botín no manda nada. Lo mismo con el BBVA, con todas las empresas grandes que os podáis imaginar de vuestros países. Esta gente son literalmente los dueños del mundo, refiriéndome evidentemente a estas dos gestoras de fondos, que por cierto, sin el gran apoyo del gobierno de Estados Unidos, ni de broma tendrían el poder que tienen ahora, pero ni en sueños. O sea que ya sabéis quién está detrás de estos dos. Vamos a hacer la revisión de su cartera actualizada al segundo trimestre de 2024, último trimestre natural finalizado gracias a la plataforma de Whale Wisdom, por la entrega que tienen que hacer todos los fondos que gestionan más de 100 millones de dólares al regulador americano, a la SEC, mediante la formulación del documento estandarizado 13F. Vamos a por ello. Bueno, ya lo estáis viendo por aquí, Vanguard Group entregando su documento 13F, como nos especifica por esta parte, tal y como os comenté, finalizado el segundo trimestre de 2024, último trimestre natural finalizado, y ya vemos por aquí, lo primero que nos llama la atención son los activos bajo gestión, de concretamente 7 billones de los hispanohablantes, no lo que los angloparlantes llaman un billón, que es un 1 seguido de 9 ceros, 1000 millones, no, los billones hispanohablantes, que son los buenos, 1 millón de millones, un 1 seguido de 12 ceros, 1 por 10 elevado a 12, 7.990.760.294.676 dólares. Tienen además la indecencia de tener concentración en su cartera, ya que las 10 primeras posiciones de su cartera concentran el 27,95% del capital total que tiene la misma, siendo su posición más grande, tal y como nos indica por aquí, la empresa de Microsoft. Como también veíamos por ahí en algún otro gestor bastante grande y en otras gestoras de fondos, ya Microsoft y Nvidia por último están saliendo en las posiciones más grandes de la cartera de todos estos fondos y de los inversores, dejando un poquito atrás sorprendentemente a Apple, que está siempre como ocupando el segundo y tercer puesto. Un movimiento muy interesante, es el tercer dato de esta cartera y muy llamativo. Aquí en top compras y top ventas, como estáis viendo, no hay mucho cambio la verdad en compras y en ventas. Aparece Nvidia en primer lugar por el porcentaje en el que ha cambiado su posición. Evidentemente, como estamos hablando de compras, es una variación positiva la de ese porcentaje, un 1,27, ya digo, no varía mucho, un 0,88 y un 0,28 para Apple y Google. Ya vemos por aquí las acciones clase A y las acciones clase C de Google, cuya única diferencia, aprovecho también para explicarlo, es que son acciones con derecho a voto y sin derecho a voto respectivamente, pero cotizan al mismo precio, y si no aparecen las acciones clase B es porque están reservadas únicamente a empleados de la empresa. Sin mucho cambio aún así, ya digo, un 0,28, un 0,22, luego este 0,24 de más de Microsoft. En el top ventas menos todavía, no hay prácticamente variación. De Pioneer, de Berkshire Hathaway vendían un poquito de estas acciones sin derecho a voto porque son las clase B, como leéis en el ticker, BRK.B, este 0,09%, en Accenture un 0,06%, en Prologis un 0,05% y en Caterpillar CAT, esta empresa de maquinaria para asfaltar, bueno, para hacer construcción en general, que son estas típicas máquinas amarillas que vemos todos que pone por al lado CAT, que son como muy llamativas y están siempre en medio de las carreteras renovándolas, dedicadas totalmente a construcción, eso está claro, urbanismo, construcciones, renovación de parques, todo esto, pero sobre todo, ya digo, construcción, ámbito muy pesado y renovación de carreteras. Vemos que vendían un poquito, un 0,05, que como os indicaba es prácticamente nada. Y ahora que estamos en el top holdings, por aquí como os estoy enseñando con el ratón, antes de verlo en este cuadradito tan pequeñito que nos aparece Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, veréis que coinciden con las posiciones principales, las más grandes del S&P 500, las llamadas Magnificent Seven, las 7 magníficas: Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Google, Tesla y Nvidia. Estas 7 van a aparecer, ya os adelanto, de seguro en las posiciones principales de Vanguard, de BlackRock, porque al fin y al cabo es lo que te hace falta para ser el dueño del mundo. Y antes de verlo en un apartado tan chiquitito como este, donde nos pone el top holdings, las posiciones que se tienen actualmente en cartera, vamos a verlo pinchando por aquí en holdings. Y ya estáis viendo por esta parte las posiciones principales que tiene la cartera de Vanguard. Microsoft no es ningún secreto, aparece en primer lugar. Nada, como os comentaba antes, Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Google, tanto las acciones clase A como las acciones clase C, y nos faltaría por tanto Tesla, que seguramente aparecerá por abajo para tener ya a las 7 magníficas. También es un movimiento habitual en estas gestoras no tener a Tesla entre las posiciones principales. Todavía no entiendo por qué. Asumo que al ser un sector tan nicho, tan concreto y novedoso como es el tema de las electrolineras y los coches eléctricos, es una empresa que representa demasiado riesgo, muy sujeta a cambios, con mucha competencia de China, que está por ahí BYD, está por ahí Ssangyong, que está por ahí el nuevo coche que ha sacado Xiaomi, y al tener tanta competencia y un competidor directo como es China, sobreentiendo yo que les parece muy arriesgado tener esa empresa entre las posiciones principales. Pero simplemente quedaros con que es un movimiento muy habitual en estas gestoras
gestoras y en los inversores muy grandes tener a las 7 magníficas en cartera, pero realmente las posiciones grandes las ocupan 6 de ellas. Tesla es la que se excluye y se queda un poquito más abajo, de normal. Un precio total a mercado que no valor será si cumple, hasta ahora, precio de 302.096.391.872 dólares, manteniendo en cartera 675.906.000 acciones, con un porcentaje de un 5,80% que tiene esta empresa de peso en la cartera de BlackRock, aumentando su posición, como os comentaba antes, de un 5,57% a un 5,80%, comprando por tanto 6.919.421 acciones y experimentando su posición de esta forma un cambio, una variación positiva de un 1,19%. Actualmente, y para que os hagáis una idea del peso que tiene Vanguard tiene un 9% de Microsoft, lo que es una auténtica locura. Junto con BlackRock, evidentemente, son dueños de aproximadamente un 20% de la empresa, es decir, que gobiernan tal cual a criterio. Cosa que dudo mucho que a Bill Gates le hagan nada de gracia, pero evidentemente, estando detrás quién está de estas gestoras, que es el propio gobierno de Estados Unidos, nadie puede decir nada. Como segunda posición, Apple, sector de la tecnología. Apple, vaya, la empresa de la manzanita que lo conocemos todos, 279.065.229.214 dólares de precio total de su posición a mercado, teniendo actualmente 1.324.970 millones de acciones, ocupando Apple un peso en la cartera de Vanguard de un 5,36%, partiendo del 4,48% anterior, aumentando su posición en 6 millones de acciones y teniendo en total un 8,12% del accionariado total de Apple. Nvidia en tercer lugar, precio total a mercado 264.966 millones de dólares con 2.144 millones de acciones. Ya sabéis de todas maneras, para algunos a los que os moleste un poquito la grafía, que los angloparlantes separan los decimales al revés que como lo hacemos los españoles. Los españoles separamos los millares con puntos. Cuando tenemos un 1000 separamos el 1 con un punto de los otros 3 ceros. Lo mismo con el millón. Cuando pasamos al millón veis que hay 2 puntos, un 1, un punto, 3 ceros, otro punto y los otros 3 ceros. Los angloparlantes lo hacen al revés, separan los millares con comas. Y los españoles separamos los decimales con comas y los angloparlantes separan los decimales con puntos. Veréis que esto puede ser un poquito una traba, que os moleste la grafía visualmente porque estáis acostumbrados a lo contrario. Pero ya digo, es normal, es simplemente que los angloparlantes separan los millares y los decimales al revés que nosotros, que los españoles. Y hay algunos países latinos que lo separan igual que nosotros y otros que lo separan igual que los angloparlantes, igual que los estadounidenses, por la influencia que tienen de la cultura de ese país. Lo digo simplemente por si os molesta la grafía visualmente, que sepáis por qué es. Ha comprado ahora por último 11.400.000 acciones de Nvidia. Ocupa esta empresa el tercer puesto en la cartera de Vanguard con un 5,09. Esta acción ha pasado de pesar un 3,82% en la cartera de Vanguard a un 5,09%, siendo el cambio tan solo de la compra un 0,54. Entonces, ¿a qué se debe que haya aumentado más? Vale, a la revalorización de las acciones de Nvidia. Es decir, tú has variado tu posición un 0,54, pero vemos evidentemente que de diferencia de un 3,82 a un 5,09 hay más de 0,54. Entonces, ¿por qué ha pasado a tener un porcentaje mayor en tu cartera? Por la revalorización de las acciones de Nvidia, que se ha revalorizado, para ser exactos, en el último año, y podéis verlo en las rentabilidades del S&P 500, que ha variado un 12,14% en rentabilidad ofrecida anualmente, un 214%, por todo el peso que tiene la IA, la inteligencia artificial y las tarjetas gráficas con los semiconductores que llevan dentro, siendo los reyes la propia Nvidia en el diseño de semiconductores. Tenemos a Amazon, 148.235 millones de dólares de precio total de su posición a mercado en Amazon, que tiene actualmente Vanguard. Eso sí, y esto es verdad y hay que mencionarlo, vendiendo 18 millones de acciones, casi 19 millones, pasando a tener ahora un accionariado dentro de Amazon de un 7,31%. Ojo, que un 7,31% de Amazon sigue siendo del grupo Vanguard. Con Meta, con la empresa de redes sociales, la antigua Facebook, hoy en día Meta, 95.452 millones de precio total de su posición a mercado, manteniendo en cartera 189 millones de acciones. Con un peso en su cartera de un 1,83%, ya empezamos a ver que los pesos en cartera disminuyen y bastante, porque lo que busca Vanguard, al igual que lo que buscaba BlackRock, no es rentabilidad en sí, sino ser los dueños del mundo, ser los dueños de todo. La rentabilidad va en un segundo plano. Primero me hago dueño de todo, para poder tener influencia sobre ello. Y el dinero grande, no os preocupéis, que es lo último que viene. Siempre llega, pero es al final. Aumentando su posición en 2.100.000
200.000 acciones, con Google separado en dos posiciones por ser sus acciones clase A y sus acciones clase C, como estáis leyendo en los tickers. El ticker que acaba en L es el de las acciones clase A y el que acaba en G, que no tiene la L, es el de las acciones clase C. Como ya os comentaba, acciones con derecho a voto y sin derecho a voto respectivamente. Os tengo que sumar el precio total de su posición a mercado de estas dos cifras porque es de la misma empresa y lo que buscamos es medir precisamente la influencia que tiene el grupo Vanguard sobre esta empresa. Entonces no importa que sumemos acciones clase A con acciones clase C, no importa que sean con y sin derecho a voto en este sentido, porque lo que estamos analizando es el peso que tiene. ¿Me entendéis por qué lo vamos a sumar y por qué es correcto que lo sumemos? Actualmente bajamos un poquito, tendríamos que sumar estos prácticamente 92.000 millones a los 76.000 millones que tienen por aquí. Os daría la cuenta 168.000 millones aproximadamente. Tiene Vanguard de Google, ya digo, precio total de su posición a mercado, en torno a 918 millones de acciones, teniendo un accionariado total, y aquí lo volvemos a sumar, 1,46 más 1,76, os daría aproximadamente un 3,22, por lo que sumadas las dos posiciones, realmente Google estaría, porque es la misma empresa, estaría en el cuarto puesto de su cartera, superando a Amazon, y solo por detrás de Microsoft, Apple y Nvidia por ese orden, teniendo en total, y atención aquí a los porcentajes, a esta salvajada, un 16,03% de su posición en cartera, 8,61 más 7,42. Del accionariado total de Google está en posesión de Vanguard, la empresa que más información maneja, que más vende nuestros datos. Evidentemente que tanto BlackRock como Vanguard aproximadamente, por tanto, tendrán un 30% de la empresa. Entre las dos gestoras de fondos es que es una salvajada lo que tienen BlackRock y Vanguard, por lo que gobiernan a criterio. Por ver alguna empresa un poquito distinta, también una empresa dedicada a los semiconductores como es Broadcom, pero bueno, que ya sale de las 7 magníficas. Un precio total a mercado de su posición en Broadcom, 80.823 millones de dólares, prácticamente 80.824 millones, teniendo en su posesión 468.500.000 acciones, aumentando su posición un 4,54%, una compra muy grande y llamativa, ocupando el séptimo puesto en su cartera de 20.337.262 acciones compradas ahora por último, teniendo ya tal cual, aquí tenemos un número más redondito, junto con ese 16,03% de Google, tienen un 10,03% de Broadcom, una empresa dedicada a los semiconductores, demostrando el interés que tiene Vanguard evidentemente en sumarse al carro de la inteligencia artificial, de los semiconductores y de los centros de datos para entrenar a esas IAs. También nos encontramos a Eli Lilly, la empresa del sector salud que más se ha revalorizado con diferencia de hecho de todo el S&P 500, Eli Lilly, que cotiza con el ticker LLY, sector salud, precio total de su posición a mercado 66.870 millones de dólares, con 73.859,8 acciones para ser exactos, peso en su cartera de un 1,28% y teniendo del accionariado total de Eli Lilly un 7,76% en las manos del grupo Vanguard. Pero es que Berkshire Hathaway, con sus acciones clase B, es decir, sus acciones sin derecho a voto, la empresa que compra trozos de otras empresas, que no fondo de inversión, que tiene Warren Buffett, sector finanzas evidentemente, Vanguard tiene de esta empresa un 10,88%, por lo que no tiene nada que envidiarle al mando que tiene Warren Buffett. Precio total de su posición a mercado 58.640 millones de dólares, actualmente teniendo en cartera 144.149.543 acciones. Eso sí, y hay que mencionarlo también, vendiendo 2.403.560 acciones, teniendo actualmente de porcentaje de peso en su cartera esta posición de un 1,13%. Bajando un poquito más, nos encontramos a JP Morgan, a ExxonMobil, esta empresa petrolera, la que nos faltaba en las Magnificent Seven, en las 7 magníficas, que es Tesla, United Health, otra empresa de salud, Visa, la empresa de tarjetas de crédito, no necesita presentación, Procter & Gamble, esta empresa de productos de primera necesidad, Mastercard, otra empresa de tarjetas de crédito, Costco y Home Depot. Home Depot es el equivalente más o menos en lo que en España sería un Leroy Merlin o un Obramat, pero más Leroy Merlin. Johnson & Johnson, que es una farmacéutica. Costco es un supermercado con una membresía que se especializa en tener productos calidad-precio, que lo hace muy bien durante las crisis, una acción dentro del sector defensivo. Luego tenemos Merck & Co, otra empresa farmacéutica, de la que ya veíamos ahora por último que muchos inversores grandes y políticos tomaban posiciones, vayamos a saber por qué, hasta ahora no lo sabemos. También Avi, otra empresa de salud, Walmart, otra empresa de supermercados exactamente igual que Costco, son un poquito la competencia, BAC, que es Bank of America, exacto, como lo estáis viendo por aquí, y Netflix, es decir, que las tienen todas ellas con un peso aproximado en cartera que va entre un 1 a un
0,48%. Vamos un poquito más rápido con estas porque realmente cuando se tiene un peso en su cartera tan pequeño no es cuestión de perder el tiempo en el análisis, porque sí, ya son posiciones mucho más pequeñas y realmente lo interesante que es ver dónde está la toma de decisiones por parte de Vanguard. Ya lo hemos hecho porque se ven las posiciones grandes, que por este motivo es donde se ve las intenciones reales que tiene Vanguard, son las posiciones importantes y de ahí que dediquemos la inmensa mayoría del análisis a ellas. Fuera de alguna empresita un poquito más pequeña de la que se haga una compra inmensísima, en ese caso claro que lo veríamos también. En el caso de esta empresa, y bajando un poquito por aquí os lo señalo, también os lo ponía al principio de la cartera, tiene 4.574 posiciones distintas. 4.574. Como veis, esta página no señala las 25 primeras posiciones, pero claro, de un total de 4.574, tal y como os estoy enseñando por aquí. No tiene ningún sentido, evidentemente, que analicemos 4.574 acciones, además de obviamente lo sorprendente que es el hecho de que tengan en cartera 4.500 acciones, de hecho más camino a las 4.600 que a las 4.500. Es una absurdez, ya solo el número es inmensísimo para que nos demos cuenta de hasta qué punto son los dueños del mundo tal cual, que lo que digo no es una forma de hablar. Toda esta gente tiene influencia sobre todas las marcas que consumimos a diario, tanto Vanguard como BlackRock, que son la misma empresa. 4.574 acciones, pararos a pensar que nos estamos yendo a los miles, a las miles de empresas, lo que es una burrada. Aún así, quedarnos aquí haciendo un directo de 17 horas analizando 4.500 acciones es un sinsentido, además de por el poquito peso que tienen en su cartera. Estas han sido, por tanto, las acciones principales y las importantes, las 25 primeras posiciones, que son las que tienen la inmensa mayoría de su cartera. Aproximadamente habremos visto el 50% de la cartera de Vanguard en 25 posiciones, o sea que realmente hemos visto lo más grande. Muy interesante este movimiento de asegurarse de ser los dueños del mundo y no tanto de la rentabilidad. La rentabilidad viene después. Una cartera que también ha visto muy aumentado el precio total de sus activos bajo gestión en este último año, con la revalorización de las acciones de Nvidia, también de Broadcom. Una tercera característica, por supuesto, su peso en el mundo de la inteligencia artificial, de los semiconductores, de las gráficas. Es el componente de hardware principal para los centros de entrenamiento de IA, porque a la IA hay que entrenarla evidentemente. Tarde o temprano, si quieres tener una IA potente, tienes que pasar aún así por el aro de Nvidia, porque son los mejores diseñadores de los semiconductores, elaborados después cuando se manda el diseño a TSMC, a la fundidora, la fundición que está en la isla de Taiwán, e impresos estos semiconductores con impresoras 3D sobre las obleas de silicio, viniendo estas impresoras 3D de un monopolio gigantesco que tiene la empresa ASML Holdings de Holanda. Que por cierto, el propio gobierno de Estados Unidos le tiene prohibido a ASML, a una empresa que no es de su país, que le venda esas impresoras a China, porque en ese caso serían imparables. Como es lógico también, una cuarta característica, y bueno, pasamos un poquito rápido por encima porque es evidente, si quieres ser el dueño del mundo, ¿qué vas a tener en tus posiciones principales? Pues como es lógico, las posiciones más grandes del S&P 500, las Magnificent Seven, las 7 magníficas: Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Google, Tesla y Nvidia. Y podemos sacar una conclusión de esta última característica que tiene la cartera de Vanguard, de conocer las cosas y cómo funcionan las cosas y ser muy bueno, tener un conocimiento muy avanzado en el mercado. No tiene por qué necesariamente querer hacerte cambiar esas cosas. Conocer cómo funciona algo no tiene por qué hacerte querer cambiarlo. Al final, el mundo de la inversión no deja de ser sota, caballo y rey, y precisamente por esto, en una entrevista, el oráculo de Omaha, Warren Buffett, el mejor inversor de la historia, admitía que la mejor decisión para cualquier inversor es la inversión pasiva. Indexarte en un índice, es decir, vincularte a un índice, por ejemplo el S&P 500, y dejar que te vaya dando rentabilidad. Comprar las posiciones del S&P 500, posiciones principales, se entiende, no vas a tener 500 posiciones en cartera, que encima ibas a tener que ir variando, porque esas 500 posiciones son dinámicas, es decir, las del final van cayendo y van subiendo y por tanto pasan a formar parte del índice las posiciones que les dan el sorpaso y que las superan. Para no tener que comprar 500 acciones, compras las principales. Esto la persona que vaya a invertir. Y como consejo de Warren Buffett, no porque lo diga yo. O simplemente compras un ETF o ETFs del S&P 500, ¿vale? Es decir, lo que sería la inversión pasiva. Dicho de otra forma, vincular tus inversiones a un índice. Al final, la inversión no tiene ningún secreto, no deja de ser siempre sota, caballo y rey. Muy interesante este análisis de cartera de Vanguard. Seguiremos pendientes a la publicación de esta misma cartera, a su actualización a cierre del tercer trimestre natural de 2024. Warren Buffett, el mejor inversor de la actualidad y también de la historia, sorprendió al mundo con su venta masiva de acciones de Apple, un movimiento que nadie en el mercado se esperaba. Teniendo estas mismas acciones el peso que tenían en la cartera de Warren Buffett, del oráculo de Omaha, ha sido toda una conmoción para el mercado ver cómo daba una venta tan agresiva de acciones de Apple. En el vídeo de hoy aprovecho
aprovecharemos que mediante el documento 13F, Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, daba el reporte e informaba de su actualización de cartera del segundo trimestre de 2024, la actualización más reciente que tenemos, puesto que para tener la del tercer trimestre de 2024 tendríamos que esperar lógicamente a que terminase, por lo que esta es la más nueva. Vamos a analizar la cartera de Warren Buffett del segundo trimestre de 2024, ya entregada ante la SEC, ante el regulador americano, y analizaremos todas las ventas, compras y las posiciones que ha mantenido sin cambios. Vamos a por ello. Vale, ya estamos por aquí y no os asustéis porque veáis una pantalla en la que no entendáis muchas cosas. Yo lo primero de todo, las plataformas que uso para ver estos datos de las carteras entregadas mediante el documento 13F al regulador americano son las páginas web de Dataroma y de Whale Wisdom, Dataroma o Dataroma como lo pronunciáis cada uno, pero sobre todo utilizo un poquito más Whale Wisdom porque nos da una información un poquito más detallada de compras y ventas. La propia página web de Whale Wisdom es la que estáis viendo ahora, y también aprovecho para dejaros por aquí cómo se escribe Whale Wisdom por si alguno quiere buscarlo por su propia cuenta. Y aquí ya estamos empezando a ver algunos cambios en la cartera de Warren Buffett, pero sin adelantarnos, vamos ya con los valores que sigue teniendo en cartera. Como vemos, entregado el documento 13F al regulador americano, a la SEC, vemos por aquí las posiciones que tiene Warren Buffett actualmente en cartera. Llamando mucho la atención, efectivamente, esta reducción de un 49,33% de su posición en Apple. Ha vendido un 49,33%, efectivamente, como estoy señalando aquí con el ratón, ojo, de la totalidad del momento cúspide en el que más acciones ha tenido de Apple. Veíamos en un primer momento que compraba un paquete de acciones muy grande de esta misma empresa y que luego con el tiempo, pasando los trimestres, iba haciendo pequeñas compras, incluso aumentando la ponderación de este valor en su cartera. Pero ahora por último hemos visto que efectivamente cuando hay que ser cauteloso, el mismo Warren Buffett es un ejemplo perfecto de serlo, pero cuando se vienen tiempos difíciles y toca ejecutar ventas agresivas, vemos en este inversor precisamente una de las figuras más agresivas del mercado, deshaciéndose nada más y nada menos que del 49,33% de las acciones de Apple que tiene, con respecto al momento en el que más acciones ha tenido. Por tanto, pasaría en su momento de estar en su cartera teniendo una ponderación de un 53% y no de más, no de por ejemplo un 60 o un 61% más, porque también había valores que se revalorizaban mucho en su cartera y le hacían contrapeso a esta ponderación de Apple. La ponderación es el peso que tiene un valor en una cartera o que tiene un valor en una bolsa en concreto, pero por aquí también seguimos viendo ventas y compras más que interesantes. Por ejemplo, en la quinta posición que ocupa ahora el valor de Chevron, de un 6,72% y con aumentos significativos, comprando más acciones de Occidental Petroleum que las que vendía de Chevron y ocupando esta segunda empresa energética, esta segunda empresa petrolera, la sexta posición en su cartera. Esta empresa del sector de las finanzas, que es Chubb Limited, ocupa ahora el noveno puesto en la cartera de Warren Buffett con nada más y nada menos que un 2,5%, que en porcentaje puede parecer poco, pero no os olvidéis que la cartera de inversiones de Berkshire Hathaway es enormísima, por lo que tener un 2,5% de toda la cartera de esta empresa es una auténtica salvajada, como veis por aquí, aumentando un 4,28% de la posición que ya tenía en esta empresa con la compra de 1.109.944 acciones. Antes de ir con compras y con ventas que se destaquen más, en las que directamente Warren Buffett haya salido totalmente de esa acción o que la haya comprado nueva, ya que tienen un porcentaje de peso menor en la cartera, primero, si os parece, vamos a ver las posiciones más grandes que el mismo Warren Buffett tiene en la cartera de Berkshire Hathaway. En primera posición, la reina como siempre, Apple, ocupando a día de hoy un 30,52% después de esta venta masiva que veíamos. Actualmente, el oráculo de Omaha, el mejor inversor de la historia de la humanidad, tiene 400 millones de acciones de Apple con una valoración de mercado de 84 billions, lo que los angloparlantes llaman billions, lo que nosotros diríamos 1.000 millones, que no es lo mismo billions que los billones de los hispanohablantes. Por eso digo que tienen 84.248 millones de dólares de valor estas 400 millones de acciones de Apple. Simplemente es multiplicar el número de acciones por el precio de mercado actual. El porcentaje de propiedad de la empresa de Apple que Warren Buffett tiene actualmente es de un 2,45%, que vuelvo y repito, puede parecer al igual que antes un porcentaje no tan alto, pero recordad que estamos hablando de un 2,45% de la empresa más valiosa del mundo, lo que es una auténtica locura. Solo superado por unos poquitos fondos, gestoras de fondos en concreto, gestoras de activos, como es el caso de BlackRock y Vanguard. Seguramente también estará por ahí Fidelity, Amundi, State Street, seguramente también lo superarán, si no Citigroup, uno de estos. Pero justo detrás estaría Berkshire Hathaway. Qué locura tener la propiedad de un 2,45% de la empresa. Luego vendrían, que estos son posiciones que están intactas
intactas de momento, vemos que no experimentan cambios, en las que ya Warren Buffett sí que tiene una propiedad muy grande, que es directamente en el banco Bank of America y en la empresa de tarjetas de crédito American Express. No os olvidéis también que sobre todo Warren Buffett, y esto es una cosa que quería explicar con su cartera, Warren Buffett más que otra cosa realmente siempre ha sido un banquero. Ante todo un banquero. La gente lo tiene como el mejor inversor del mundo. Efectivamente yo también, yo muy probablemente sea una de las personas que más lo admira en el mundo. Pero precisamente fruto de esta admiración me he molestado en investigar durante años a este inversor, y realmente lo primero que tenéis que saber sobre Warren Buffett es que durante su carrera ha sido más que nada un banquero. Lo que hace Warren Buffett es invertir en ciclos económicos. Ciclo de consumo, Coca-Cola. Vemos que la gente va a tirar mucho de deuda, mucho de tarjetas de crédito, aumento mi peso en los bancos, en financieras, en empresas de tarjetas de débito y de crédito, como vemos en los casos de aquella famosa Wells Fargo que ya en su momento perdió muchísimo peso en la cartera de Warren Buffett. Ahora revisaremos también, que no hemos más que empezado el vídeo, si se ha salido totalmente de esta empresa. Ya son muchos valores, muchas acciones y muchas carteras. Me tenéis que perdonar que no me los sé todos al 100%, aunque sí muchísimos. Como vemos también con Bank of America, con American Express, realmente las posiciones más grandes, evidentemente, y ahora nos vamos con otra protagonista que es Coca-Cola, pero no me quiero adelantar, las posiciones junto con Coca-Cola que más tiempo llevan en la cartera de Warren Buffett, más que nada son entidades bancarias, son empresas o bien del sector bancario que tienen que ver con la deuda, con dar préstamos, porque no os olvidéis que con las tarjetas de crédito gastas el dinero de una entidad. Más que nada a lo largo de su carrera, Warren Buffett ha sido un banquero, sobre todo un banquero. Y luego ya sí, evidentemente Coca-Cola nos aparece como cuarto valor en su cartera por encima de las empresas petroleras. El mismo Warren Buffett efectivamente es el primero que ha dicho que nunca venderá sus acciones de Coca-Cola. Realmente hay dos motivos detrás por los que tiene lógica esta frase, y que evidentemente si el oráculo de Omaha así nos lo hace saber, evidentemente que es porque lo ha pensado muchísimo. Hay dos motivos: uno, porque los puede dejar de herencia; dos, en realidad hay como tres motivos. El segundo, evidentemente, porque por el camino te va dando un montón de dinero que te entra como flujos netos de caja debido al dividendo de estas empresas, aunque realmente cuando te dan un dividendo no te dan nada, porque el dividendo se descuenta automáticamente de la acción y lo que te dan en dividendo el broker quiere un poquito y Hacienda quiere un pocazo. O sea que realmente cuando te dan un dividendo no te dan nada. Si una empresa vale 80 euros, reparte 4 euros de dividendo, descuenta el mercado automáticamente el dividendo del precio de la acción, ahora la acción por tanto pasa a valer 76, tienes 4 euros en dividendo, pero el broker quiere 20 céntimos de estos 4 euros y Hacienda quiere como 1,20 €. O sea que antes tenías 80 euros sin que se repartiese dividendo y a día de hoy tienes 78,60. O sea que realmente ya no solo es que un dividendo no te dé nada, sino que encima te quita dinero. Cuando una empresa busca crecer no reparte dividendo, por eso Warren Buffett tiene preferencia por comprar acciones que no repartan dividendos. Y sin embargo, cuando una empresa paga dividendos, que ya sea lo que me vais a ir todos, que es que Apple y Coca-Cola sí reparten dividendo, un momento, ya lo explico. Cuando una empresa reparte dividendos es porque considera que ya va siendo hora para sus inversores de recoger el dinero que se ha hecho con el negocio ya formado, ya hecho. Es verdad, y ahora voy a lo de Apple y Coca-Cola, que estas empresas reparten dividendos, sí, un momento. Pero si realmente, que es donde está la realidad y la explicación buena, si le preguntáis a Warren Buffett si él quiere que Coca-Cola y Apple repartan dividendos, diría que no, porque precisamente si el propio Warren Buffett, y aquí viene el tercer motivo por el que nunca venderá las acciones de Coca-Cola, si el propio Warren Buffett quisiera sacar el dinero, simplemente utiliza las acciones de Coca-Cola como colateral en un préstamo, como garantía, como aval, pignorando, ¿vale? Que pignorar significa poner tus activos como aval, como garantía en un préstamo, y normalmente la entidad bancaria te da el 50% del dinero que pones como aval. Si pone 1 millón de euros en acciones de Coca-Cola como aval, $1 millón, el banco le prestaría $500.000. Desde el principio sabe que no va a pagar, el banco ya le deja claro que si baja la mitad el valor de las acciones, cierra el préstamo y se queda las acciones. Warren Buffett ya sabe desde el principio que no va a pagar y que la entidad financiera se queda las acciones. Así acaba de sacar mediante un préstamo y dándole las acciones a una entidad el dinero sin tener que tributar. Este es el tercer motivo por el que nunca vendería acciones de Coca-Cola, aún en el caso de necesitar liquidez. Pido un préstamo con la garantía de esas acciones de Coca-Cola y que se quede el banco las acciones y yo a cambio me quedo el dinero sin tributar. Luego ya sí veríamos por aquí debajo las petroleras. Con esto habríamos cubierto las 6 primeras posiciones de la cartera de Warren Buffett y vemos en esta séptima posición la empresa de Kraft Heinz o Kraft Heinz, como lo pronuncia cada uno, que es esta empresa de salsas, tal cual, la del ketchup Heinz, ¿no? Que digamos que el ketchup es como el producto insignia de esta empresa. Otra empresa más de consumo. Y aprovecho que he citado Coca-Cola y Kraft Heinz para deciros ahora, para daros un pequeño comentario acerca de una lección más que daba Warren Buffett en una de sus intervenciones mediáticas, pero primero termino con la octava posición, que es tal cual como estáis viendo por aquí,
y Moody's, la agencia de calificación Moody's. Vale, no os olvidéis que agencias de calificación hay 3 agencias de calificación que se reparten el 90% del negocio de las calificaciones de solvencia de las empresas, que son por este orden Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Estas 3 empresas se reparten el 90% del negocio de las calificaciones de solvencia para las empresas. Y no es ningún secreto, sobre todo para empresas que cotizan en el mercado financiero. Empresas cotizadas, más que nada. El comentario que os quería hacer acerca de los productos de consumo de las empresas de consumo de Warren Buffett es que junto con las entidades financieras, como os comentaba antes, Warren Buffett es más un banquero que otra cosa, su segundo perfil predilecto para comprar acciones, es lo que nos ha demostrado a lo largo de su carrera como inversor, es tal cual una empresa que saque un producto físico, que saque un bien. Los bancos están muy bien porque compran y venden dinero, piden prestado de sus clientes, de los fondos de los depósitos de sus clientes, un dinero que pagan mediante cuentas remuneradas con un porcentaje de interés muy bajo, y luego este dinero lo venden a empresas o particulares que piden préstamos y cobran un interés más alto. Esta diferencia entre el interés que pagan a sus clientes los que han realizado depósitos y el interés que le cobran a los que le han pedido préstamos al banco, esta diferencia de aquí es el beneficio del banco. Por eso se dice que un banco compra y vende dinero. Por el dinero que pide prestado, el dinero que compra paga un interés muy bajo, por el dinero que vende, que da prestado, cobra un interés muy alto, y la diferencia es su beneficio. Una lección muy importante que enseñaba Warren Buffett a los inversores del mundo es que sobre todo tienes que invertir en activos reales, es decir, invertir en trabajo. Invertir en activos reales, invertir en trabajo son sinónimos, ¿vale? Ambas expresiones. Lamentablemente, y a pesar de que nos encontremos ante el rey de la inversión en mercados financieros, por lo que mucha gente podría pensar que Warren Buffett hace inversiones financieras, realmente lo que Warren Buffett hace son inversiones en activos reales. Es decir, haciéndome eco de sus propias palabras, te tienes que centrar en empresas que produzcan un bien para que puedas invertir en trabajo ya hecho. Porque a malas, aunque Coca-Cola cerrase hoy mismo, nada más que por el valor en activos que tiene y por las mercancías en reservas que tienen, dan salida esas latas de Coca-Cola, para que se entienda, y por ese valor en libros, por ese valor realizable de la empresa, se divide todo lo que se ha vendido en el cierre de la empresa entre el número de acciones, y dependiendo del número de acciones que tengas, ya sabes lo que te van a dar. Mínimo siempre ante el cierre de la empresa te van a dar algo. Por lo que al invertir en trabajo, si la inversión te sale mal, sigues teniendo lo que se ha producido, el producto que se ha hecho. En cambio, cuando haces inversiones en activos financieros y no en activos reales, aunque no te des cuenta, lo que estás haciendo precisamente es invertir, y abriendo los oídos porque esta parte es muy importante, lo que estás haciendo al invertir en activos financieros y no en activos reales es invertir esperando a que algo ocurra. Estás esperando a que algo ocurra. Como no ocurra esa inversión en activos financieros, no te vale de nada. Ahora, yéndonos precisamente con más acciones, como vemos una ponderación muy grande de empresas de energía y de consumo, ya sea consumo frecuente, consumo discrecional. El consumo discrecional es el que se hace, como bien da a entender el nombre, alguna vez puntual en el tiempo. Por ejemplo, comprar un coche es consumo discrecional. Tú no compras un coche todos los días, tú compras un coche una vez cada 8 años, una vez cada 15 años, cada 20. En cambio, comprar paquetes de arroz son productos de consumo, son bienes de consumo normales y corrientes. Los compras con bastante frecuencia. Vemos más acciones como Davita Healthcare, una farmacéutica, como Citigroup, la entidad financiera. Vemos más peso todavía en el sector de las finanzas. Productos de bienes de consumo como Kroger. Vemos VeriSign, una empresa de telecomunicaciones, la empresa Visa, la empresa de tarjetas de crédito, pero ya estos valores dejar claro que tienen un peso de menos de un 1% en la cartera de Warren Buffett. Vemos también Amazon, Mastercard, empresas que nos suenan a todos, de las más grandes del S&P 500, Liberty Sirius, otra empresa de comunicaciones, Nu Holdings, de las poquitas empresas que tienen el ámbito tecnológico Warren Buffett, Capital One, otro banco más, Aon y Ali Financial, estas 3 empresas seguidas que nos encontramos en su cartera del sector financiero, Charter Communications, T-Mobile y Formula One Group, más en sectores de comunicaciones y telecomunicaciones. Empresas que ha cerrado totalmente. Vale, nos vamos a una venta de una empresa muy conocida también como es Paramount Global, esta empresa de producción de productos audiovisuales, esta productora cinematográfica de películas, series, y Snowflake, otra de las empresas del sector tecnológico. Aquí hay que citar un par de cosas. La primera de todas, que vemos evidentemente cómo se reafirma el hecho de que Warren Buffett a lo largo de su carrera ha sido más un banquero que otra cosa. Y segundo, un movimiento muy habitual en los inversores muy experimentados en el mercado financiero, que es, en vistas a que vienen tiempos bastante tormentosos, vender los valores tecnológicos, porque son los que presentan una mayor volatilidad y por tanto también mayores caídas, son más sensibles a sucesos en el mercado, son los productos más volátiles, los valores tecnológicos, el sector más volátil de todos con diferencia, y por tanto vemos como inversores
bastante experimentados y es de esperar, ante una inminente crisis como la que se viene, la crisis de la deuda, sobre todo en Estados Unidos, es de esperar que caigan bastante o que te den muchos quebraderos de cabeza debido a su volatilidad. Respecto al peso del sector financiero en la propia cartera de Warren Buffett del oráculo de Omaha, hay que dejar claro que la deuda en Estados Unidos no tiene nada que ver con la deuda que podemos tener en Europa o que está en LATAM, porque la deuda en Estados Unidos es muchísimo más generosa, el crédito en Estados Unidos es muchísimo más grande. Tú en Estados Unidos puedes comprar una casa a tarjetazo limpio, puedes comprar una casa con una tarjeta de crédito. El crédito en Estados Unidos, la deuda en Estados Unidos es muchísimo más generosa, por ejemplo, que en España, en Alemania, en Reino Unido, en países de LATAM, en muchos países de Asia también. Sí que es verdad que no con todas las tarjetas de crédito puedes hacerlo, pero a poquito que ya empieces a tener una tarjeta de crédito que no sea de las últimas, a lo que puede tener acceso perfectamente el 40-50% de la población, que me parece muy poco, la verdad, tratándose del capitalismo de Estados Unidos y de la importancia que tiene el crédito en su economía, la deuda, tú puedes comprar una casa, un coche a tarjetazo limpio con una tarjeta de crédito, sin llamar al banco ni nada, simplemente pones la tarjeta de crédito, en el datáfono metes el PIN y acabas de comprar una casa o acabas de comprar un coche con una tarjeta de crédito. En esta economía la deuda, el crédito tiene muchísimo más peso y protagonismo, es más fácil acceder a él, es mucho más generoso y por tanto más agresivo de lo que nos podemos encontrar en Europa o en LATAM. Esta crisis de la deuda, por tanto, va a afectar mucho a Estados Unidos. Vemos que aún así, sin ningún miedo, compraba el propio Warren Buffett, metía en su cartera como acciones nuevas, encontrándose acciones con derecho a voto y acciones sin derecho a voto de la empresa Liberty Sirius XM Group, como veíamos antes, y teniendo ahora en posesión, atención, un 35,85% de la empresa más un 31,99% de la empresa, porque es la misma empresa, lo que ocurre que unas acciones son con derecho a voto y otras acciones son sin derecho a voto. Comprando, por tanto, el 60% de una empresa, lo que es una verdadera locura del sector de las comunicaciones. Aprovechando que en aras de una crisis, en vista de una crisis, la gente va a querer estar comunicada con sus seres queridos lo máximo posible y ahí puede haber visto el propio Warren Buffett una posible oportunidad de negocio y luego, como no también, comprando un valor del sector financiero como es Chubb Limited. Muchas reducciones en cartera, evidentemente, porque aunque haya que ser agresivos a la hora de comprar, también hay que ser bastante prudentes a la hora de tener valores en cartera y deshacernos de los que ya no los queramos por el motivo que sea, como es el caso de las ventas tan bestias de Apple y Chevron, de Capital One Financial Corp, T-Mobile, Louisiana Pacific, Liberty Media Corp y Floran Decor Holdings, con bajadas tranquilamente de un 21%, de un 10%, de un 9,6%, de un 16,78%, ventas bastante grandes. Algunos de valores que estaban bastante abajo, que tenían poquito peso en la cartera de Warren Buffett, en el 20º puesto, el 26 al 28, alguno del 19, uno más lejano del 31, pero también valores nada más y nada menos que en el primer puesto de la cartera de Warren Buffett y del 5º puesto. Por último, simplemente aclarar que el propio Warren Buffett está en máximos históricos con Berkshire Hathaway en dinero que tiene en liquidez, en caja o equivalentes, ojo, cuidado, porque contabiliza como liquidez el dinero que una empresa tiene en caja, como el que tiene en banco, bancos e instituciones de crédito, cuenta corriente vista, dólares o euros, los que seáis de la carrera de ADE, de economía, finanzas y contabilidad, comercio, todo esto os sonará, como también los valores que se tienen de deuda a corto plazo, como es el caso de Warren Buffett, que últimamente ha estado comprando con Berkshire Hathaway valores de la tesorería estadounidense, letras del tesoro de Estados Unidos, que es tal cual como las letras del tesoro aquí en España no dejan de ser bonos a corto plazo, en máximos de los últimos 20 años de liquidez con Berkshire Hathaway. Evidentemente que no referimos en porcentaje, porque en cuantía absoluta ya sería tal cual estar en máximos de liquidez de toda la historia. Cuando digo máximos de 20 años me refiero a nivel relativo, en porcentaje con respecto al total de su cartera, claro está. Os traía por aquí también una infografía para que veáis la cantidad de caja que tiene a día de hoy Warren Buffett, 276.000 millones de dólares. No os olvidéis que esta B de billions para nosotros es lo que los hispanohablantes diríamos, está mal dicho así, pero es para que me entendáis, a thousand of millions, es decir, 1.000.000 de millones, 1.000 millones. Por eso está correcta la cifra que he dicho, 277.000 millones de dólares. Como os enseñaba, tal cual indiscutible, máximos históricos en cuantía absoluta. Eso es indiscutible y luego a nivel relativo, en base a la totalidad de su cartera de inversiones, está en máximos de los últimos 20 años. Vale, ahora y antes de que cunda el pánico, tenía también que haceros una pequeña reflexión para que nadie se asuste. Simplemente la parte más importante de que Warren Buffett haya comprado bonos es precisamente la periodicidad del bono, es decir, que el bono sea a corto plazo. Esa es la parte más importante, más que el hecho de que sea un bono en
sí. ¿Por qué? Porque mucho más preocupante habría sido, por ejemplo, que Warren Buffett se quedase solo en dólares, no comprase ningún tipo de instrumento de deuda y que hiciese ventas muchísimo más agresivas que las que ha hecho. Realmente no ha sido una hecatombe tan grande en su cartera, ni muchísimo menos. Ha sido simplemente que cuando uno tiene que ser decidido a vender, que lo sea, pero no es que todo se termina. Simplemente ha comprado bonos a corto plazo. Estos bonos a corto plazo, estas letras del Tesoro de Estados Unidos, no dejan de ser dólares que me compensen un poquito la inflación. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos cómo Estados Unidos se puede estar financiando y tiene bonos muy atractivos a corto plazo hasta un 4,92% de rentabilidad a fecha de vencimiento, lo que lo hace un producto interesantísimo, lógicamente. Muchos inversores en renta fija se están cebando con esto, ojo que no es recomendación de inversión, y simplemente lo que quiere Warren Buffett es que le compense ahora que se queda en dólares, porque comprar letras del Tesoro no deja de ser me quedo en dólares, tengo dólares, pero me compensan un poquito la inflación. Exactamente igual que comprar letras del Tesoro salvando las distancias entre España y Estados Unidos, lógicamente que Estados Unidos es mucho más solvente. Comprar letras del Tesoro español no deja de ser tener euros y compénsame un poquito la inflación. En Estados Unidos podemos ver inflaciones de un 11% perfectamente y Warren Buffett está pidiendo que le compensen un 4,92%. Ojo, que es un porcentaje magnífico para unos instrumentos de deuda a corto plazo. Pero nos debería haber preocupado muchísimo más que literalmente se quede en dólares, porque esa es una señal inequívoca de que está esperando a una caída bestial para comprar. Como todo, los tiburones acuden cuando ven los números rojos. Los tiburones acuden a la sangre. Por ejemplo, si hubiese comprado bonos a largo plazo también, porque ahí es donde nos da la señal precisamente de que no espera que el mercado de renta variable dé muchas alegrías en el corto y medio plazo, por no decir que directamente se va al traste y habría que tener miras muy a largo plazo si alguien va a invertir comprando esas bajadas. Comprando en lo que considere que más o menos pueden ser los puntos más bajos después de esas caídas en el mercado de renta variable. Lo que hacía, sin embargo, Warren Buffett era quedarse en dólares de momento en el corto plazo, lo que nos hace saber que lo que está haciendo el oráculo de Omaha simplemente es ver qué van a hacer los bancos centrales, si van a subir, bajar los tipos de interés, van a aumentar, reducir la masa monetaria en circulación, para conocer el comportamiento de los mercados y ahí decantarse a si sigue comprando valores, si reduce valores en cartera, es decir, se está quedando tanteando a ver qué va a hacer el gobierno de Estados Unidos y los bancos centrales. Si aumentan los tipos de interés y reducen la masa monetaria en circulación, por tanto, porque pedir préstamos sería más caro porque los tipos de interés se aumentan, la economía va a caer, Warren Buffett espera, se hacen las caídas y compra abajo. No os olvidéis que las crisis son momentos perfectos para comprar porque ofrecen, evidentemente me refiero después del estallido y la caída de esa crisis, porque ofrecen valores en el mercado de renta variable de acciones de empresas estupendas, pero a precios de descuentos que dan risa literalmente, de lo grandes que son. Y si reducen los tipos de interés y aumentan la masa monetaria en circulación, esperando alguna caída en el corto plazo porque el Banco Central da el mensaje de que planea fortalecer la economía, dar facilidades para que el dinero corra, demostrando que algo en la economía se ha roto, espera caídas en el corto plazo, pero luego a largo plazo se vienen tiempos en los que el mercado de renta variable aumenta, porque una manera perfecta de inyectar dinero en la economía es la compra de activos en el mercado financiero, por parte de gobiernos, por parte del Estado y, de ser necesario, del propio Banco Central, que actualmente vivimos en un mundo en el que el Banco Central se ha convertido en el financiador de primer recurso, a diferencia, por ejemplo, de los años 80 y 90, donde veíamos que el Estado y el Banco Central eran los financiadores de último recurso. Bueno, interesantísimo toda esta información que nos da Warren Buffett con sus inversiones. Este ha sido un análisis en profundidad de su cartera.